Ponencia 5. Debate político sobre la Ley General de la Discapacidad. Presenta Albert Capdevadal, presidente de CONACE. Ayer estaba hablando con varios centros especiales de empleo que están por aquí, que nos acompañan, que son de iniciativa social, porque como os explicaba, nosotros en CONACE, cuando hacemos un congreso desde siempre, si ahora hay 2.200 centros especiales de empleo en España, enviamos 2.200 cartas, o sea que son congresos abiertos a todo el mundo, con lo cual a veces lo que podemos pensar desde una óptica no coincide exactamente con las visiones desde otras ópticas. Y bueno, yo les explicaba pues por la tarde paseando hacia el planetario que muchas veces pasa una cosa, es decir, hay personas dentro de la iniciativa social que piensan que las personas están incluso, y tienen toda la razón del mundo desde su óptica, ¿no? Están antes incluso que la eficiencia laboral. Son discapacidades algunas veces muy complicadas. Yo digo que a veces son discapacidades de centro ocupacional, pero entonces piensan que estas personas también merecen una oportunidad y posiblemente estén en lo cierto. Pero yo les digo, vuestro proyecto es correcto y yo lo respeto, pero sería importante que cuando se hablan de estos proyectos tan asistenciales, tampoco fuerais excluyentes hacia los centros especiales de empleo de origen empresarial. Es decir, puede convivir vuestra óptica de lo que es un centro especial de empleo de personas con especialísimas dificultades, gente que está bordeando, casi ya entra en lo que es un centro ocupacional, puede convivir con una visión más empresarial, una visión donde hemos de competir, como dice el reglamento, con el mercado ordinario, con las empresas ordinarias, donde hemos de dar satisfacción al cliente, hemos de ser competitivos, hemos de dar un servicio de calidad y lo hemos de dar a un razonable buen precio. Entonces pues porque si no lo hacemos así, posiblemente no vamos a tener futuro. Entonces nosotros tenemos lógicamente que respetar vuestro proyecto y lo que pedimos es que vosotros respetéis nuestro proyecto. Pero ya digo y repito, a veces con un discurso un poco empresarial hay sensibilidades que son heridas, que sufren, que ocasionamos un cierto rechazo, pero bueno, cuando estamos juntos y hablamos, al final nos acabamos entendiendo, ellos entienden lo que pensamos en los centros especiales de empleo de origen empresarial y nosotros también entendemos cuál es la visión desde los centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Y lo importante es esto, que se pueda hablar. Y mientras tanto vamos a ver si nos llegan los diputados. Hoy, ahora cuando lleguen yo hablaré con ellos, porque claro, el jefe de gabinete ya nos explicó un poco cuál es nuestro futuro en cuanto a la ley de discapacidad, esta que además es un refrito, con lo cual pues quizá lo más importante, más que la exposición, no sé si será muy interesante. Laura Seara es uno de los pesos pesados del PSOE, Paco Bañó es un hombre que tiene mucha influencia dentro del Partido Popular y nos ha acompañado en muchos congresos, pero quizá lo más importante sea después el diálogo y hablar con ellos, porque el Partido Popular, a pesar de que a lo mejor esta vez nos la pegan y escuchan más a la otra parte que a nosotros, entiende bastante nuestro planteamiento. Paco Bañó había tenido un centro especial de empleo de ortopedia, o sea que es un hombre que conoce perfectamente lo que es un centro especial de empleo, porque sus inicios en el mundo laboral y empresarial hace ya muchos años fueron a través de un centro especial de empleo. En cambio, a veces el Partido Socialista algunas veces es muy proclive a la iniciativa social, con lo cual que vengan en estas jornadas, sabéis que siempre vienen a nuestras jornadas, nosotros es un ejercicio que hacemos porque pensamos que es importante que contacten con nosotros, es importante que nos conozcan y es importante que nos oigan. Por ejemplo, ayer Manuel Ruiz, cuando nos vio,
y le estuvimos diciendo cosas y estuvimos hablando. Después, a la hora de comer, yo ya me senté a su lado, no por casualidad, sino porque busqué el estar sentado a su lado. Pues claro, le vas diciendo cosas y de alguna manera lo que intentamos es, con estos ejercicios de conocimiento y de intercambio, es que, bueno, que también conozcan nuestro punto de vista. Porque además yo entiendo, y entendemos todos en la Junta Directiva, y yo supongo que la mayoría de vosotros, hoy en día las ayudas son fundamentales. Las ayudas para los centros especiales de empleo son fundamentales. Normalmente la administración con sus ayudas es nuestro cliente número uno, el que nos da más ingresos, y es un cliente que tenemos que cuidar, porque si se nos cae este cliente, se nos cae el negocio. Entonces estos ejercicios de intercambio, de conocimiento, de congresos, de visitas que hacemos, es un intercambio absolutamente necesario, y más en estas personas. Por ejemplo, ya digo, Laura Seara ahora están en la oposición, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, pero bueno, esto ya todos lo sabéis, que va cambiando la tortilla a un lado y a otro, a un lado y a otro. Entonces es fácil que en un momento dado también vuelvan los socialistas a mandar, y bueno, esta gente pues en un momento dado puede cambiar su manera de pensar o no ser tan favorablemente partidarios de una de las opciones y contrarios a la nuestra, ¿no? Hasta hoy nos hemos ido saliendo más o menos bien. Esperemos que continuemos así, pero cuando las cosas pasan y las cosas suceden, suceden bien, nunca es por casualidad. Por casualidad pasan muchas cosas, muy pocas cosas. Normalmente cuando algo sucede es porque te lo has currado, lo has trabajado bien, con inteligencia, has hecho lo que tenías que hacer y entonces sucede, ¿no? Entonces, realmente los centros especiales de empleo de iniciativa social se lo están trabajando muchísimo. Son la gota malaya. Los centros especiales de empleo de iniciativa social son una gota malaya que continuamente va cayendo encima de la administración, de los partidos políticos, del Consejo de la Discapacidad, de la Dirección General de la Discapacidad, actos uno detrás de otro. Entonces, nosotros pues no tenemos la capacidad que tienen ellos, pero tenemos una cierta capacidad, ¿no? Y hoy, por ejemplo, esta ponencia que ahora haremos es una ponencia de trabajo en este sentido, ¿no? Una ponencia de trabajo en este sentido. Ayer os explicaba cuando hablábamos de las instituciones, y es verdad que estoy ganando tiempo, porque así, pues bueno, de alguna manera, pues esperamos que bajen del cafetito. Pues sí, pues entonces ayer os explicaba pues la trayectoria de CONACE. Hace 14 años, antes de que naciera CONACE, primero habían poquísimos centros especiales de empleo de origen empresarial, poquísimos. Los que habían eran muy pequeños, muy dispersos, prácticamente inconexos, a excepción de Cataluña y Aragón, y con un grado de influencia nula, absolutamente nula. Hoy nos tienen en cuenta, saben que existimos, incluso pues se meten con nosotros, y esto es bueno porque señala que nos tienen un cierto respeto. Sí, hemos participado en el borrador de la nueva ley y tal. Esto de cuando se enfadan con nosotros, como del Quijote, ¿no? Tranquilo, Sancho, que si ladran, ¿cómo es? No me acuerdo, pero si ladran es que estamos o existimos. ¿Cómo es? Cabalgamos, exacto. Tranquilo, que si ladran es que cabalgamos, ¿no? Entonces, pues más o menos esto es lo mismo, ¿no? Y bueno, nosotros os diré, desde la Junta Directiva de CONACE estamos muy contentos de que año tras año gocemos de vuestra confianza y nos acompañéis, porque imaginaos que hiciéramos un congreso y no tuviéramos la enorme fortuna de contar con vuestra presencia. El congreso se caería, y a la que se caiga un congreso se han caído todos. Y si caen los congresos, ¿qué sentido tiene una CONACE, una junta directiva que no tiene ninguna capacidad de convocatoria, ninguna capacidad de relación con sus asociados? O sea que vuestra asistencia y participación es absolutamente fundamental y crucial para el devenir de nuestra confederación, y yo diría que para el devenir de
de nuestros centros especiales de empleo. Mira, tenemos ya aquí a don Francisco Bañón y a doña Laura Seara. Bienvenidos. Tenía que venir en principio también Carles Campuzano de Convergencia, pero no ha podido venir. Entonces, con Laura Seara ya hemos tenido alguna reunión en el Congreso de los Diputados, la Junta Directiva, una vez que la fuimos a visitar. Bueno, te pedimos, Laura, que nos recibieras porque había algún artículo tuyo que no nos encajaba muy bien, y nos atendiste muy bien, te expresamos nuestros puntos de vista y yo creo que a partir de entonces pues algo nos habrás tenido en cuenta y nos conoces ya un poco más de lo que quizás nos conocías. Entonces, ¿es tu primer congreso aquí con nosotros, Laura? Sí. Pues muy bienvenida. Paco Bañó hace un año o dos ya le dimos un reconocimiento porque me parece que ya llevabas 10 congresos con nosotros, o sea que Laura, dentro de 9 te damos el reconocimiento. Entonces, yo mientras hacía tiempo estaba explicando dos cosas. Una, lo importante es que para nosotros, para la gente de CONACE, que vengáis y nos conozcáis y sepáis quiénes somos. Pues lo sabéis, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues nos vayáis recordando y conociendo. Ayer teníamos toda la sala absolutamente llena. Supongo que en viernes hay personas que han preferido ir a sus destinos ya en España, quizá por temas laborales o familiares, ¿no? Por la mañana estuvo aquí, nos acompañó el jefe jurídico del Ministerio, Manuel Ruiz, y nos estaba explicando un poco los tiempos que había con el tema legislativo, que saldría ahora la refundición de todos los reales decretos y leyes que habían en esta nueva ley general sobre la discapacidad. Después nos hablaba de que saldría la estrategia de empleo, después saldría una orden sobre bonificaciones. Aquí nos alarmó bastante, ya os lo digo, no sé si después habrán preguntas al respecto o no habrán preguntas, pero nos decía que posiblemente lo que no ha sucedido nunca ahora suceda, y es que haya ayudas que sean específicas y únicamente para los centros especiales de empleo de iniciativa social. Nosotros, de verdad que hay una separación de centros por parte de la Administración que no había sucedido nunca. Habrán unos trabajadores que trabajan en nuestros centros que tendrán menos recursos y menos posibilidades con respecto a otros centros, tampoco no había sucedido nunca. Estamos hablando de 40.000 personas que están trabajando en centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. En este caso, Paco, tú has tenido un centro especial de empleo de iniciativa empresarial y sabes que te juegas el patrimonio, te juegas tu puesto de trabajo y te juegas el bienestar de toda la familia. Entonces, esta orden de ayudas nos preocupa enormemente, y después apuntaba que posiblemente, quizás hacia el final de la legislatura, salga la nueva ley sobre centros especiales de empleo, que ya el gobierno Zapatero en su último tramo le fue de un Consejo de Ministros o dos que no saliera, y que aquella ley, Paco, te decir que nos gustaba, O sea, yo creo que todos los que estamos aquí presentes hubiéramos firmado aquel Real Decreto porque nos gustaba porque era equilibrado, no hacía diferencias y era justo, ¿no? Bueno, dicho este preámbulo, para que sepáis un poco pues lo que ha sucedido en el día de ayer aquí y cómo estamos, porque también, no sé si lo conocéis, ONCE presentó el martes, estuvo doña Engracia Hidalgo presidiendo el acto de clausura. ONCE ha presentado un estudio de KPMG en donde de alguna manera se enfrentan abiertamente a lo que son centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. Esto tampoco había sucedido nunca. En el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio encargó unos estudios a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad de Salamanca, y estos estudios de la Universidad de Salamanca y de Barcelona tuvieron la gracia de unir a toda la discapacidad en contra de ellos, porque realmente eran unos estudios que se hubieran cargado los 2.200 centros especiales de empleo que había en España. Eran unos estudios rarísimos, hechos yo creo desde un despacho sin conocer lo que era la realidad de los centros especiales de empleo. En aquel momento todos los centros especiales de empleo visitamos a
a las personas del gobierno socialista que más podían conocer del tema, y los estudios se guardaron en un cajón muy sabiamente, todavía deben estar en el fondo de este cajón, y aquí no pasó nada, y el Real Decreto que tenía que salir era un Real Decreto que no tenía en consideración aquellos estudios y que era muy ponderado y bien visto por todos, ¿no? Entonces, en estos momentos, Francisco, que estamos con mayoría absoluta del Partido Popular, pues no va a poder haber contrapeso de otros partidos políticos, y lo que sí que, si tú desde tu posición en cuanto a discapacidad dentro del partido sabemos que es escuchada, si nos puedes ayudar en algo, puedes influir en algo con justicia, no pedimos nada que no sea justo, pues de verdad que te lo agradeceríamos. Y dicho este preámbulo para poneros en antecedentes del estudio de 11 y de lo que pasó ayer, en estos momentos empezará a hablar Laura. Sí. ¿Sí? Bueno, pues mira, os presento a Laura Seaga. Nacida en Orense, es licenciada en Derecho y máster en Calidad de los Servicios. Fue diputada en el Parlamento gallego desde el año 2001 hasta el año 2009. Es miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español y ahora es diputada en el Congreso, portavoz de la Comisión de Discapacidad y representa al Grupo Socialista en el Consejo de Europa. Laura, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias. A eso habría que añadir, compañero, bueno, yo estuve en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, formé parte de me gusta hablar de los currículums además y de las trayectorias en futuro, ¿no? Que expliquen lo que más tiene que ver con lo que está haciendo UNA en este momento. Pero bueno, yo estuve en el gobierno, fui secretaria de Estado de Igualdad, fui directora general del Instituto de la Mujer, trabajé mucho en el ámbito de la discapacidad, y en la última etapa, cuando el Ministerio de Igualdad estaba fusionado con el Ministerio de Sanidad y Política Social y Servicios Sociales, pues actual de Servicios Sociales, imagínense ustedes pues el trabajo conjunto que vinimos realizando entre, por ejemplo, Isabel Martínez Lozano, que era la secretaria general en aquel momento de Política Social, y la propia Secretaría de Estado que yo dirigía, y bueno, pues de eso, del trabajo diario, el trabajo con las organizaciones y, por supuesto, bueno, pues la puesta en marcha de la ley, que fue una de las últimas leyes, se lo iba a contar yo hoy aquí, entre otras muchas cosas, una de las últimas leyes que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la ley que transpuso la Convención, ¿no?, de derechos humanos de las personas con discapacidad, que, como saben ustedes, bueno, pues se aprobó en ese mes de agosto. Las elecciones estuvieron convocadas a la vuelta del verano y se celebraron un 20 de noviembre. O sea, le cuento todo esto para que también sepan que mi relación con el ámbito de la discapacidad, sin ser tan denso y tan largo como el de Paco, pues sí es cierto que viene de bastante atrás, y que lo he trabajado además desde la perspectiva de género, lo he trabajado desde esa visión que teníamos en los organismos de igualdad, de entender que las mujeres con discapacidad eran mujeres doblemente discriminadas. Había ahí un foco de doble, incluso de triple discriminación, y para lo cual se llevaron a cabo y se pusieron en marcha diferentes planes, diferentes actuaciones, y por lo tanto, bueno, pues es un mundo que no me es ajeno. Tengo muchísimo todavía por aprender en esta materia, tengo muchísimas reuniones que celebrar, tengo muchísimo que absorber de todo el sector de la discapacidad, pero es verdad que, bueno, es un ámbito que me gusta. He luchado toda mi vida contra la discriminación y contra la desigualdad. Lo seguiré haciendo desde otra perspectiva y desde otro punto de vista como es este, ¿no? Bueno, vamos a ver, como nos ha dicho aquí el jefe, que tenemos un poquito más de tiempo porque Carles Campuzano no ha podido venir, a mí me gustaría hacer primero unas consideraciones generales de cómo entiendo que están las cosas, porque nuestra mesa se llama la nueva Ley General de la Discapacidad, y Paco sabe, porque ya hemos tenido alguna discusión al respecto sobre esta ley. Mi postura es que no hay ley, mi postura es que es una compilación de 3 leyes, que no va a haber ley, que no hay debate parlamentario, y que por tanto esto que están contando de que va a haber una gran ley de la discapacidad es mentira. Yo esto lo he dicho en muchos sitios, incluido en el Parlamento, incluido a la ministra Mato, y me ha dicho que no me lo ha negado, ¿no? Porque es verdad, esto lo marca la propia ley que transpone la Convención, establece la necesidad que tiene nuestro país de
digamos, hacer una compilación legislativa, una refundición, que se llama así en términos jurídicos, de la normativa que existe, tanto de la Liondau como de la LISMI como de la Ley de Sanciones e Infracciones. Bien, pues esas 3 leyes se tienen que refundir en una sola ley, tal y como mandata la propia ley aprobada en el 2011 que transpone la Convención, y nada más. Cuando hay una refundición legislativa puede haber varias vías, pero la que ha elegido el Gobierno es que esta ley no pase ni siquiera por el Parlamento y por lo tanto no se pueden modificar casi ni puntos ni comas, es una refundición técnica, con lo cual no va a haber, tal y como están las cosas hoy, yo no sé si mañana cambiarán, pero tal y como está hoy, a día de hoy en el Ministerio, la ley no va a poder aportar absolutamente nada nuevo, nada de lo que no exista en cualquiera de las otras 3 leyes que son las que se tienen que refundir. Esto lo han visto algunas organizaciones, ya lo han puesto sobre la mesa, yo lo he hablado con otras muchas. Yo no digo que esto sea ni malo ni bueno, la refundición legislativa hay que hacerla, pero lo que sí es bueno es aclarar qué tipo de ley va a haber, y lo que no podemos es estar viendo a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad repitiendo una y otra vez que va a haber unos grandes cambios, que esta va a ser la gran ley de la discapacidad, cuando va a ser una refundición normativa de 3 leyes ya existentes. Por lo tanto, hablar de la Ley General de Discapacidad en un foro como este, con todos ustedes que son personas expertas, que seguramente algunas estaban esperando una ley con novedades, una ley, como dijo al principio de todo el propio Ministerio, una ley que incorporaba medidas en el ámbito de la discapacidad y el empleo, que tanto hemos dicho que se necesita, y aquí creo que coincidimos todos los grupos, que hay que legislar mucho más el ámbito de la discapacidad y el empleo para que no haya ningún tipo de lagunas respecto a los centros especiales de empleo de iniciativa privada o los centros especiales de empleo de carácter social, público, para que se mejore la empleabilidad de las miles de personas que están en este momento sin poder trabajar y que tienen alguna discapacidad y que desde luego ellas no están teniendo derecho a poder trabajar, pero además este país está perdiendo el talento de esas personas y no estamos como para desperdiciar talento. Bueno, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y todo esto hay que legislarlo. Nosotros hemos presentado una proposición no de ley para, que no se ha debatido todavía, para efectivamente instalar al Gobierno a que se haga una ley de discapacidad en el ámbito del empleo. Pero es verdad que como la ministra hace ya un tiempo, casi desde el principio de la legislatura, empezó a decir que lo que se necesitaba, lo que se iba a hacer era una gran ley general de la discapacidad, acogiéndose precisamente a lo que dice ese artículo, que es una disposición adicional de la ley que transpone la Convención en España, la ley del mes de agosto, que claramente dice que es obligatorio un texto refundido y claramente dice que hay que poner en marcha cambios normativos en el ámbito de la capacidad jurídica. Dice otras cosas, pero todo esto lo dice. Bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hace un año que tenía que estar la ley esta del texto refundido, hace un año, no tenemos ni ley de texto refundido, de las 3 leyes refundidas, ni tenemos nueva ley. No va a haber nueva ley. Puede que la haya, y ojalá la haya, pero no ahora, no respecto a la Ley General de la Discapacidad, no respecto a la refundición de estos 3 textos legales. Entonces, que nadie se espere que vaya a aparecer una ley con grandes novedades, ni con grandes, ni con pequeñas, ni con muchas, ni con pocas, con ninguna. Porque cuando se decide refundir un texto normativo, no se puede tocar absolutamente nada, son mejoras técnicas para facilitar la tarea, primero, a los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, a las personas que hacen uso de los derechos recogidos en esas leyes. Segundo, al propio intérprete de la legislación, porque obviamente 3 leyes, pues se hace un poco complicado. Por lo tanto, estos son, insisto, cambios técnicos que transponen todo lo que ya está incluido en estas leyes para facilitar la labor a todos, a los sujetos del derecho y a los que aplican el derecho recogido en esas leyes. Yo esto lo quería dejar muy claro porque, bueno, la mesa se llama así, la Ley General de la Discapacidad, y yo sobre la Ley General de la Discapacidad es lo que le tengo que decir, que no hay Ley General de la Discapacidad y que además ya sabemos que no habrá trámite parlamentario. Todas las leyes pasan por el Parlamento. Todas las leyes están sujetas a enmiendas, a debate, a incluso las leyes, pues digamos, más
que se consideró en algún momento que necesitaban de mayor participación social, como fue la ley de la dependencia, como fue la ley de igualdad, como fue la ley integral contra la violencia de género, como fue la propia ley del aborto, como yo le hablo de las leyes que más conozco, ¿no? Pero esto ocurre con muchas otras leyes, Paco lo sabe, en todas las legislaturas y con diferentes partidos políticos siempre ha habido leyes que han sido objeto de más debate en el Parlamento, no solo por parte de los partidos políticos, sino por las organizaciones que iban a las comisiones, se creaban unas ponencias y ahí daban sus opiniones. Bueno, esta ley no va ni a pasar por el Parlamento, ni a debatirse en el Parlamento, porque no hace falta. Porque un texto refundido no hace falta que tenga debate parlamentario. Por lo tanto, esto a día de hoy es lo que hay. Que mañana o hoy mismo, que hay Consejo de Ministros y salgan de repente diciendo que se va a hacer una gran ley de la discapacidad aparte de esto, pues estaríamos, como comprenderán ustedes, encantados en el Partido Socialista y encantadas de poder recibir una nueva ley y trabajar sobre ella. Pero el caso es que no es así. Y además creo que ha habido confusión. Creo que el Gobierno ha estado jugando a la confusión. Creo que en algunos sitios hablaban en términos de una gran ley, después llegaban al Parlamento, no lo desmentían, pero después en otros ámbitos, cuando había un tú a tú más cercano, sí lo desmentían. Es un tema en el que hemos discutido y hemos hablado mucho, Paco y yo, y con Chatarruella de Convergencia y otros diputados y diputadas. Este tema lo hemos mantenido y lo hemos debatido en diversos espacios, tanto institucionales como en el ámbito de los medios de comunicación, y yo lo he dicho siempre con toda claridad. Y es verdad que ya no lo digo yo, ya sola, al principio solo lo decía yo, creo que ahora lo están diciendo el resto de los partidos políticos. No habrá, tal y como están hoy las cosas, una ley. Por lo tanto, yo siento, si alguno pensaba que sí le iba a haber, pero es así, salvo, insisto, que hoy o mañana o pasado decidan cambiar el rumbo y decidan que van a poner en marcha una ley, un trámite de ley, que introduzca novedades, con un procedimiento técnico legislativo que permita introducir novedades, que no es el caso, y que se haga una nueva ley. Nosotros esto lo contamos porque siempre hemos dicho que, independientemente de esta refundición normativa, pues este país necesitaba una ley en el ámbito de, como les dije antes, del empleo. Es verdad que no presentamos, está presentada, pero todavía no debatida, porque lo hemos decidido nosotros, que no se debatiera de momento esa proposición no de ley que tiene que ver con una ley en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, porque entendíamos que cuando la ministra empezó a hablar de una gran ley general de la discapacidad que incluyera también medidas en el ámbito del empleo, pues decíamos, bueno, vamos a ver qué pasa, pero efectivamente ni una cosa ni la otra. Y además un retraso muy importante, porque la ley marcaba que en el plazo de un año, y era en el 2011, tenía que estar refundida la ley. Estamos a finales del 2013, ha pasado más de un año, y ese texto refundido no se ha presentado. Bueno, yo creo que esta es la primera consideración, creo que era importante plantearla al principio de mi exposición, que les quería hacer, y después pues unas pequeñas consideraciones, porque bueno, pues no sé cuánto tiempo me queda. Tendríamos que acabar a las 11:30. Tenemos tiempo. Bueno, vale. Pues son las 10:30, Paco, te dejo tiempo. Tranquilo. Sí quería hacer algunas pequeñas consideraciones sobre la convención, sobre lo que significó y bueno, y luego también hablar de algunas necesidades de modificaciones normativas en las que creo además que vamos a estar de acuerdo todos los partidos políticos, tanto el que apoya al gobierno como la oposición, necesidades de cambios normativos en otras áreas que creo que van a ser importantes. Hay un cambio absoluto de entender la discapacidad y entender la acción pública desde la discapacidad, desde la aprobación de la Convención, desde que España ratifica la Convención. Bueno, todo lo que antes eran políticas más asistenciales pasan a ser políticas de derechos, lo que a mí me gusta llamarle políticas de ciudadanía, ¿no? Esto de la política social, meramente social, pasa a ser una política de derechos, manteniendo que debe ser también política social, porque lo es, faltaría más, ¿no? Y ese cambio conceptual lo provoca la Convención. Yo siempre digo que las grandes leyes, los grandes tratados, los grandes acuerdos, los grandes documentos son aquellos que producen cambios. Hay leyes que provocan cambios, que bueno, pues cambia las sanciones, cambia la velocidad por la que uno puede andar por una carretera, cambia las penas para determinados delitos. Pero hay otras leyes que además llevan aparejado un cambio importante
desde el punto de vista de la sociedad, que conllevan que tienen un importante impacto pedagógico. Y yo creo que eso lo han conseguido algunas leyes en estos últimos años, que han cambiado las percepciones que la sociedad tenía sobre determinadas cosas, y creo que es una de las cuestiones que pretende la Convención, tanto la Convención como la ley que la transpone en nuestro país. Y el mundo contemporáneo ya ha asumido, yo creo, la plena tarea de integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos y no como un privilegio que hasta hace muy poco se otorgaba desde el paternalismo del Estado. Y este yo creo que es el gran cambio. En la elaboración de la Convención, España participó muy activamente, fue el segundo país en ratificar, fíjense, el segundo país del mundo en ratificar la Convención y el protocolo adicional. Saben que entró en vigor en nuestro ordenamiento el 3 de mayo del 2008, a partir de ahí fue de obligado cumplimiento, independientemente de la ley que después aprobó en el 2011. Y es un punto de inflexión. Es verdad que durante los últimos... España tiene una buena legislación. Yo esto sí lo quiero poner sobre la mesa, siempre lo he dicho, mejorable, como estamos intentando ahora que lo sea, pero no es una mala legislación. Además fue una legislación temprana. No llegamos tan tarde al ámbito y a la legislación sobre la discapacidad. Llegamos tarde en algunas materias, pero en esta no llegamos tarde. Es una ley casi recién estrenada a la democracia en nuestro país, ¿no? La primera ley de discapacidad que se hace en nuestro país. Y es una ley que sigue vigente y sigue siendo un referente para muchos, ¿no? Que es la LISMI. O sea que las leyes a lo largo de los últimos 38 años, de los últimos 30 en este caso, se han puesto en marcha y han supuesto cambios trascendentales en la vida diaria y cotidiana de 4 millones de personas. Estamos hablando de casi un 10%, ¿no?, de personas con discapacidad en nuestro país. Contrarresta el momento actual. Yo estaba hablando del año 82. Fíjense qué diferente era este país en el año 82, cuando se aprobó la LISMI. Bueno, podemos irnos al momento actual, porque las políticas en materia de discapacidad, como todas las políticas sociales, saben que se dirigen a la garantía de la igualdad de oportunidades. Se dirigen a evitar la exclusión social y a fomentar el bienestar de las personas. Y estos objetivos requieren y merecen un compromiso, un esfuerzo conjunto, pero además requieren y merecen una dotación económica importante, que ahora mismo pues está sufriendo modificaciones a la baja. Tengo además la convicción de que las políticas sociales son una parte fundamental de la solución actual a la crisis económica. Lo he dicho en innumerables ocasiones. Es un gravísimo error los cambios que se han llevado a cabo en la ley de la dependencia, por muchas razones, porque generaba empleo, por supuesto que sí, mucho empleo en nuestro país, empleo público y empleo privado, entre otras cosas porque a quienes va a afectar más es a las personas que sufren dependencias moderadas, que son las que dejan de recibir prestaciones, las personas con discapacidades que se catalogan después como dependientes moderados. Ahí se corta la subvención y se corta la ayuda, se corta la prestación, y esas personas, como no se trabaje con ellas, sobre todo cuando son niños y niñas, esas dependencias moderadas pueden llegar a ser grandes dependencias y a ser grandes discapacitados, personas que hoy no lo son y que si se trabaja y se les forma pueden acabar siendo personas perfectamente autónomas. Por eso digo que a veces la inversión, cuando tiene que producirse, acaba con el tiempo ahorrando, acaba con el tiempo pues evitando gastos mucho mayores. Si hoy trabajamos con las personas que tienen una dependencia moderada y por lo tanto una pequeña discapacidad, esas personas acabarán siendo autónomas, absolutamente autónomas, trabajarán, tendrán sus ámbitos familiares, etcétera. Si no trabajamos con ellas ahora, esas personas y su discapacidad y su dependencia irán a más, y con los años el gasto para las administraciones públicas será mucho mayor. O sea que no solo hay que defender esto, yo lo defiendo desde un punto de vista social, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, pero también desde un punto de vista económico. ¿Por qué no hacerlo? Yo cuando hablaba de igualdad con mis compañeros y cuando estaba en el Ministerio de Igualdad, a veces le planteaba la igualdad y siempre se la planteé como una cuestión de derechos humanos, de democracia, de justicia social. Y a veces se lo planteaba como una cuestión de eficiencia y de eficacia económica, de que no se podía desperdiciar a la mitad del talento, a la mitad de la población, mujeres en este país, y por tanto cuando había desigualdades se estaba desaprovechando talento. Aquí pasa exactamente lo mismo. Plantémoslo como una cuestión
de derechos humanos, como una cuestión de justicia social, pero planteémoslo también, y ustedes esto seguro que lo van a entender perfectamente porque vienen de ese ámbito, como una cuestión de eficiencia y de eficacia para el país y para esas personas que podrán ser libres, autónomas, independientes, y para el país porque estarán aprovechando talento, porque estarán aprovechando capital que está en manos de esas personas. Yo creo que las medidas de ajuste y los recortes que se han venido aplicando desde los distintos poderes públicos en los últimos años están desmantelando las estructuras del bienestar de las personas con discapacidad y van en dirección contraria precisamente a esto que les acabo de decir. Estamos en una situación de gravísimo deterioro en este momento de los derechos de las personas con discapacidad, y porque además la crisis ha incidido de forma más virulenta en los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad, y el impacto de la crisis económica y de empleo en toda la sociedad es mucho mayor en las personas con algún tipo de discapacidad. Porque, fíjense bien, las personas con discapacidad y sus familias presentan en este momento cotas de pobreza y exclusión, incluso en tiempos de bonanza económica, siempre superiores a las de la media de la ciudadanía. Por lo tanto, en momentos de crisis económica aguda, es verdad que ha terminado la recesión, eso nos están diciendo y nos sumamos a esa buena noticia, pero la crisis económica está ahí, y palmaria además está ahí, pues cuando la situación es de crisis, la situación de las personas con discapacidad se recrudece. Miren, yo le voy a poner ejemplos muy sencillos. Sufren un agravio económico de tal magnitud y estructural que consiste en que para ellas la adquisición de bienes, productos y servicios para las personas con discapacidad se encarece en un 40% respecto del precio normal del mercado, por razón precisamente de su discapacidad. Por ejemplo, las viviendas hay que hacerlas accesibles tras su compra. Los automóviles hay que adaptarlos. Las guarderías o los centros de educación infantil adecuados quedan muy lejos de las viviendas. Por lo tanto, hay que montar toda una ingeniería de horarios y familias para que esto pues pueda llegar a buen puerto. La contratación de asistentes personales para recibir apoyos y ayudas en el día a día. Imagínense lo que supone para una familia. Son casos de costes extraordinarios por motivos de discapacidad que no tienen ninguna compensación y que las personas y familias afrontan en exclusiva. Fíjese ahora ya con el repago, copago de las prestaciones ortoprotésicas. Fíjese lo que ha pasado, y esto afecta a muchas personas con discapacidad, con todo lo que tiene que ver con el repago, copago, como le quieran llamar, de los productos dietéticos, que la gente debe pensar que son productos, bueno, la gente no. La gente sabe mucho más de lo que parece, ¿no? Pero al principio parece que lo explicaban como si fueran los productos, oiga, para adelgazar, y los productos estéticos. No. Es para gente que está muy malita y que necesita tomar unas dietas propias, y para gente con discapacidades muy particulares que tienen que no solo medicar, sino comer determinados productos, batidos, etcétera, que son extraordinariamente caros, y por lo tanto, bueno, pues todo esto lo sumamos en la cesta de la compra, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando, y como factor añadido negativo se han paralizado las iniciativas nuevas. Por lo tanto, la agenda política de la discapacidad está inactiva. En este momento está inactiva. Yo me alegro que nos dijeras ahora que el asesor jurídico de la Dirección General de Discapacidad anunció algunas cosas, porque me consta la buena voluntad del director general de Discapacidad, del señor Treviño, me consta la buena voluntad porque siempre se la he visto, pero es cierto que la inactividad es total. La culpa probablemente no sea de él, pero es absoluta en materia de discapacidad. Yo sé que a Paco le hierve la sangre cuando me oye decir esto, pero sabe que un poco de razón tengo, aunque no lo pueda decir. Está absolutamente paralizado. Los cambios a mal por esto para nuestro colectivo, ¿eh? Los cambios se presumen entonces yo, que además soy prudente en estas cosas, y más con una persona como él, que sé que sabe muchísimo sobre esta cuestión y que lleva muchísimos años trabajando en esto, bueno, pues, pero yo también quiero decir las cosas como son. Los recortes han sido brutales. Ayer mismo, en Galicia, en mi tierra, pues ponía sobre la mesa la necesidad de eliminar las prestaciones y el servicio del 065, que es el servicio de transporte adaptado. Bueno, imagínense, en una tierra como la mía, aquí me imagino que no sé si habrá gente de Galicia, pero hay gente seguro de Castilla y León o de Castilla-La Mancha, bueno, que son comunidades autónomas con mucha dispersión poblacional, el aislamiento al que se somete a determinadas personas que no viven en las ciudades si fallan los servicios de transporte adaptado. Bueno, pues en Galicia se suprimen, deja de ser un servicio público, y a partir de ahora el que tenga dinero se lo paga, y el que no se queda allí en el pueblo una semana y otra, y un mes y otro, y un año y otro, y eso es llevar a la gente a la exclusión más absoluta y más triste. Y esto lo están haciendo y eso lo van a provocar solo con esa medida. Por lo tanto, retos de futuro, muchísimos. Primero, una buena ley
de políticas, una buena ley de discapacidad en el ámbito del empleo. Es imprescindible para su sector, para vuestro sector, desde luego imprescindible, pero imprescindible para el país e imprescindible para los más de 600.000 personas con discapacidad en edad de poder trabajar, formados y formadas para trabajar, y que en este momento no pueden hacerlo. 600.000 son los últimos datos que nosotros estábamos barajando, igual ha variado en las últimas semanas. Esa la primera cuestión que tenemos que abordar. Segundo, bueno, desde luego lo más importante, parar de una vez por todas la política de recortes. Yo me imagino que ahora, si la noticia es que la recesión se ha estancado, se ha paralizado la recesión, que algunas medidas que se justificaban por esa recesión económica se paralicen, por lo menos dejen de agredir, porque va a ser muy complicado volver a retomar, y esto lo digo con toda sinceridad, los niveles de prestaciones sociales que había no hace 15 años, hace 2 años, fíjense, y no se van a recuperar en 2, ni en 3, ni en 6, ni en 8 años, gobierne quien gobierne. O sea, los hachazos, los recortes, las retalladas, como dicen en Valencia, han sido tan brutales, que van a tener que pasar, y esto lo dicen expertos economistas, en algunos casos 15 y 20 años, si queremos volver, y si se paran ahora, que dudo yo mucho de que se paren, y se empiecen a recuperar, pues tendrán que pasar entre 15 y 20 años para volver a recuperar determinados derechos y determinadas prestaciones. Esto de vivir como vivíamos ya es una quimera. Yo les estoy hablando de recuperar las prestaciones que había hace 2 años, ¿no? Bueno, y luego yo me refiero mucho a garantizar la inversión social. Por eso le digo, bueno, pues ¿a qué me refiero con esto? A garantizar que se mantenga un gasto público en torno al 50% del Producto Interior Bruto, que permita hacer frente, en este caso, a la educación, a la sanidad y a la política social digna y de calidad. Y, desde luego, asegurar el pago de las prestaciones y de las pensiones por desempleo. Ahora apenas se llega al 45%. Creo que tenemos que invertir en infancia, en el ámbito de la discapacidad. Hay que invertir en los niños y en las niñas con discapacidad. Muchísimo. Y es justo lo que no se está haciendo. Les vuelvo a repetir. Lo que ha pasado con el decreto que cambia y paraliza la ley de la dependencia es, desde luego, desde mi punto de vista, el haber dejado al zorro al cuidado de las gallinas. Me parece tan brutal que se corte la inversión en la dependencia moderada, tan brutal, me parece no entender absolutamente nada, no entender cómo es este ciclo, y no entender, desde luego, que este coste va a ser muy superior al que sería atender a las personas, o sea, a las personas con dependencia moderada. O sea, atender a las personas con gran dependencia va a ser muy superior el coste y el gasto que atender a las personas con dependencia moderada, y esto es lo que va a pasar. Por lo tanto, invertir en la infancia sin ninguna duda. Y luego, pues creo que es importante también hablar de normativa en la que hay que esforzarse. El otro día teníamos nosotros, Paco y yo además, los dos solos de nuevo, una mesa redonda en el Colegio de Notarios de Madrid sobre la necesidad de cambiar, de modificar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de modificar, digamos, la normativa que regula hoy la capacidad jurídica. Ayer mismo, antes de ayer, se aprobaba en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Convergencia y Unión para que las personas con discapacidad puedan votar y no sean directamente muchas de ellas, bueno, pues incapacitadas para votar. Bueno, ustedes saben que hay que estudiarlo y tal, lo que se pide es hacer un estudio para ver cómo se puede hacer esa modificación en el ámbito de la ley electoral. Hay que modificar, vuelvo a insistir, muchísimo todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, todo lo que tiene que ver con el artículo 12 de la Convención, que habla de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y de, bueno, pues el ámbito que hay que cambiar ahí, cambiar el procedimiento de incapacitación, cambiar el proceso de voluntad anticipada, cambiar la capacidad para ejercer actos jurídicos patrimoniales, para ejercer actos jurídicos personales, para ejercer la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, el internamiento. Saben que hay un debate importante sobre la esterilización de las mujeres con discapacidad en este momento, en fin.
todo esto hay que regularlo, es una de las otras patas, de las otras tareas que tenemos pendiente en el ámbito del sector de la discapacidad. Es decir, lo más práctico, lo real, lo que vemos, lo que palpamos, que es lo que tiene que ver con el empleo y con la discapacidad, fundamental, un marco legislativo de carácter general, y después pues una parte, digamos, más referida a los derechos que afectan en el día a día muchísimo a las personas con discapacidad y que tiene que ver con el derecho de obrar, ¿no? La capacidad jurídica, ¿no? Bueno, estas son las grandes, digamos, las grandes líneas que yo les quería comentar esta mañana aquí. Como han visto ustedes, hemos hablado poco de la ley, porque, insisto, yo ahora no sé y atenderé con muchísima atención a mi amigo Paco, a ver si hay alguna novedad respecto a la última vez que hablamos, pero la última vez que hablamos no había ninguna novedad. La ley era como se lo conté yo, no hay ley. La ley es una, vuelvo a decir, refundición legislativa para mejorar el corpus, digamos, jurídico de nuestro país, las propias leyes, para entenderlas, para tenerlas, bueno, pues menos confusas, ¿no? Porque son 3 leyes que alguna puede tener alguna, en fin, pueden parecerse, pisarse unas a otras. Bueno, pues tengamos una gran ley, es necesario, lo dejamos nosotros recogido en la disposición adicional de la ley que aprobamos en el mes de agosto del 2011, justo antes de irnos del Gobierno, que fue la ley que traspuso la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Está recogido ahí y por ella seguimos esperando. Llevamos 2 años de Gobierno y todavía no sabemos, fíjense, si va a ser una ley o si va a ser una recopilación. Sabemos que es una recopilación, pero por boca de la ministra todavía no lo hemos oído. Mire que yo le he preguntado, Paco lo sabe, le he preguntado en el Pleno 2 veces a la señora Mato. Le hemos preguntado en diferentes comparecencias que ha habido en otras áreas. No ha habido manera de que dijera, no va a ser una gran... Ahora ella no está diciendo lo de la gran ley. Ni ella ni el secretario de Estado hablan ya mucho de la ley, porque saben que no va a haber tal ley ni gran ley, ya hemos descubierto el tema, y entonces, pues bueno, me imagino que empezarán a hablar en breve de una ley general que incida en el ámbito de la discapacidad y el empleo. En eso es en lo que estamos. Yo aquí me quedo ya, porque ya he hablado mucho, he dado unos saltos, tenía una ponencia ordenada, yo soy una persona ordenada, he dado unos saltos tremendos, pero bueno, la mesa cambió, había que ocupar un poco más de tiempo, me apetecía contar esto también de una manera informal, sin ningún problema, y desde luego, pues ahora cuando mi amigo Paco les cuente su versión, que seguramente no coincidirá al 100% con la mía, pues queda a su completa disposición, como no podía ser de otra forma, para responderle a aquello que ustedes consideren que no les ha quedado claro o que quieren conocer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Francisco Bañó, que es diputado del Partido Popular por Toledo en la 8ª, 9ª y 10ª legislatura, es técnico ortopédico, excompañero de Centros Especiales de Empleo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados y ya podríamos decir tertuliano habitual en nuestros congresos. Tienes la palabra, Paco. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Hola? Sí, ahora. Sí. Que bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, pediros disculpas por el retraso, pero ha habido una confusión entre Laura y yo. Habíamos, encima a mí me habían dicho, no, tranquilos que no viene Carles Campuzano, con lo cual Laura está dispuesta a no desayunar y no me desayuna, que me han dicho que tenemos tiempo, lo que no sabíamos que estaban esperándonos a nosotros todos, pero en cualquier caso, disculpas en nombre de los dos por el retraso. Y voy a empezar a hablar, pues, bueno, yo estaba pensando ya, tal y como me vas a embalar, digo, oye, ¿por qué no sueltas tú lo mío y ya lo dejamos en una? Bueno, es mi amiga, digo yo, es mi amiga, y es verdad, me considero amigo de ella, a pesar de las diferencias ideológicas, tenemos buena relación, y coincidimos en muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que la diferencia entre Laura y yo es que quizá a ella le gusta poner el acento en las diferencias y a mí me gusta poner el acento en lo que coincidimos. Son matices, son formas de enfocarlo. No digo que una sea buena y otra mala, son puntos de vista y son respetables todos. Yo creo que son respetables todos. Por lo tanto, voy a discrepar de ella efectivamente en algunas cosas y yo tampoco voy a decir que lo mío es lo bueno y lo de los demás es lo malo. Yo no voy a decir que nosotros lo vamos a hacer bien y ellos lo hacen mal, yo no voy a decir eso. Yo digo que entre todos la mataron y ella sola se murió. Todos colaboramos en mejorar las situaciones. Aquí, cuando hay voluntad política, donde hay una vocación de servir,
de verdadera voluntad y vocación política, no lo que ahora parece que la prensa pone de moda de los políticos, parece que todos somos malos, corruptos, y no es así, no es así. Creo que la voluntad, cuando uno milita en una ideología, es para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y decir, yo he sido el que he conseguido mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso, en el fondo, ese grado de vanidad lo tenemos todos los políticos. A mí me gusta, insisto, apoyarme en lo positivo, en las coincidencias, en mejorar, y yo no coincido aquí con mi amiga Laura en que todo lo que está previsto hemos hecho y tenemos en 2 años hecho y lo que tenemos que hacer va a ser todo un desastre y nos vamos a comer a los centros especiales de empleo y vamos a destruir. No, vamos a ver, yo me voy a poner un poquito de equilibrio en el sentido, estoy parodiando un poco porque es una manera de compensar pero ya sabes, dentro de la máxima cordialidad, yo quiero compensar un poco esa situación. Yo cuando hablo aquí en esta casa, digo, en esta tertulia o en estos congresos, que como dice muy bien mi amigo Campabadal, ya soy un clásico. Yo creo que ayer me decía un señor en el ascensor, dice, otra vez por aquí, digo, bueno, porque me han invitado, yo no, si no me invitan no vengo, de verdad que el día que se harten de mí no me inviten y no vengo, que soy muy prudente. No, pero vamos, supongo que lo hacía cordialmente y coloquialmente, de una manera simpática, ¿no? Yo vengo aquí en una triple condición y no quiero jugar a ganar ni quiero jugar a tener ventajas sobre los demás. O sea, mi amiga Laura ha sido un personaje en política, ha sido una secretaria de Estado, tiene un nivel muy alto, y yo se lo reconozco, pero vamos, eso no implica que lo que ella diga, todo lo que ella diga sea lo bueno y todo lo que yo diga sea lo malo, ni todo lo que yo diga sea lo bueno y todo lo que ella diga sea lo malo. Por lo tanto, yo desde esa posición y desde mi triple condición, y digo mi triple condición porque primero, tengo una condición que es ser parapléjico, con lo cual soy discapacitado y esa condición no me la quita nadie. Tengo una segunda condición y es que soy diputado, esa sí me la pueden quitar. Además, yo digo una cosa y que quizá me lo han oído contar porque es el chiste que siempre cuento. Cuando yo llegué en el 2004 al Congreso, me preguntaban, ¿es usted el único diputado minusválido? Y yo siempre decía que con certificado sí. Yo prefiero estar con los discapacitados. Dirán, hombre, juegas a ganar, juegas a la demagogia. No, es que es la pura verdad. Yo prefiero estar con los discapacitados, ocuparme de los asuntos de la discapacidad, por eso estoy trabajando en este campo, a estar en la política. No quiere decirse que no quiera estar en la política, tampoco voy a dármelas aquí de perfecto no, digo que prefiero, si me dan a elegir a quién quieres más, o a papá o a mamá, prefiero estar en la discapacidad porque lo de ser diputado se cura. Y ser parapléjico no se cura. Por lo tanto, yo voy a seguir siendo parapléjico hasta que me muera y no diputado hasta que me muera. Y en ese sentido voy a procurar, siendo leal a mi ideología, siendo leal a mi situación personal. Y por otro lado tengo en mi historial personal, de las muchas cosas que he hecho en esta vida, muchas porque ya soy muy mayor. Un día se sorprendió hasta el propio Campabadal de la edad que tenía, porque no se lo creía. Pues una de las cosas que hice fue poner un centro especial de empleo para personas con discapacidad, para discapacitados. No, poner un centro especial de empleo, no, poner un negocio. Y cuando digo negocio, las personas de izquierda dicen, un negocio, qué malos son los de los negocios. No. Un emprendedor, que yo estaba harto de trabajar para terceros, haber sido funcionario, haber pasado por todo tipo de trabajo. Yo he sido desde conserje telefonista, había sido director de una empresa, había sido de muchas cosas, y un día decidí que quería ser el director general de mí mismo. Y para eso estaba dispuesto a arriesgar, como supongo que muchos de ustedes o de vosotros, a arriesgar desde tu propio piso, como garantía para pedir un préstamo, a poner un negocio, hasta lo que sea. Y además, como yo confiaba en las personas con discapacidad, porque los conocía muy bien, porque ya llevaba muchos años, digo, oye, porque yo no me voy a beneficiar de esa situación, y a su vez voy a hacer una cosa que creo que está bien hecha, y es, como yo confío en estas personas, voy a emplear a estas personas, con lo cual a ellos parece que les facilito, porque el problema es que los empresarios todavía no creen en las personas con discapacidad, y al mismo tiempo que yo les beneficio a ellos, yo me beneficio, con lo cual yo he sido empresario de un centro especial de empleo, además con ánimo de lucro. Otra palabra horrible. Bueno, pues el ánimo de lucro en las empresas mercantiles, yo lo tengo clarísimo. Cuando uno arriesga, pone un negocio, es un emprendedor, quiere crear riqueza, por supuesto, para el primero que quiere crear riqueza es para él, pero lógicamente, si no es un malvado, si es una mala persona, y yo no pienso que son malvados ni la mayoría, al contrario, son una minoría muy excluyente, muy exclusiva, la inmensa mayoría son gente que quiere montar un negocio, montar una empresa
con el ánimo de perdurar en el tiempo, con el ánimo de que eso le sea un medio de vida para él, incluso para sus descendientes, arriesgando, y para que ello tiene que crear empleo y compartir un poco de esas riquezas. Bueno, pues yo entiendo, por tanto, que los centros especiales de empleo es un cauce para ser una empresa mercantil cuyo objetivo es obtener unos beneficios a cambio del riesgo que se tiene. Bien, dicho esto dirán, hombre, ¿qué pasa? ¿Están absolutamente de acuerdo? Pues sí, estoy absolutamente de acuerdo con los centros especiales de empleo de ámbito privado, de ámbito, digamos, mercantil o empresarial, no sé cómo le llamáis, iniciativa empresarial, no me salía, perdonar la palabra, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con ese tipo. He pertenecido también y he sido miembro de varias asociaciones durante mucho tiempo, he estado en el mundo asociativo de la discapacidad, entiendo la función que hace en muchas ocasiones, loable porque lo hace muy bien, lo está haciendo muy bien, ha servido un poco para sacar adelante la discapacidad en este país. Yo, que llevo ya 42 años a bordo de una silla de ruedas, he visto la evolución, que ha sido últimamente una progresión geométrica. Por lo tanto, entiendo muy bien la iniciativa social y además entiendo que tiene un sentido social que yo aplaudo y me gusta tanto como el empresarial. Digo tanto, no digo más, digo tanto. No digo más que el empresarial, digo tanto como. Porque aquí hay dos objetivos. Uno que es, primero y principal, el empleo. Si el empleo es para personas con discapacidad, me da igual quién las emplee. Yo lo que quiero es que empleen a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues yo soy una persona con discapacidad y quiero que me empleen. Egoísmo puro, así de claro. Por eso he dicho, mi triple condición me permite situarme donde me interesa en cada momento. Yo leía una vez un manifiesto, una nota de prensa de CONACE, con mucha razón, que decía que ¿por qué un puesto de trabajo de una persona con discapacidad vale más si lo crea una asociación? Si yo soy una persona con discapacidad, a mí me da igual que me emplee una asociación, un centro social, un centro especial de empleo de ámbito social, que un centro social de empleo de ámbito empresarial. Me da exactamente igual. Yo lo que quiero es trabajar. Si me tratan igual, si me tienen las mismas condiciones de empleo, si cumplen la legislación vigente, si me atienden como Dios manda, a mí me da igual quién me emplee. No tiene para mí si me apuran, hombre, es más bonito y más atractivo un centro social de ámbito social, porque parece que todo el beneficio se reinvierte teóricamente, no, pero teóricamente, prácticamente. Ahora, si dices, hay fugas, ahí estamos de acuerdo, pero teóricamente y prácticamente todo se reinvierte. Si dices, bueno, lo que pasa es que, claro, yo a cambio cobraré en lugar de 100, 150, pues sí, entonces si se reinvierte el resto todo, pero yo de cobrar 100, como cobro 150, ya 50 no se reinvierten. En eso estoy de acuerdo. Aquí, picardías justitas. Aquí los que estamos aquí en esta sala, doy por hecho que el que menos sabe hacer relojes de madera. ¿Por qué? Pues porque están jugando sus propios cuartos y por lo tanto espabilan, agudizan el ingenio y, hombre, por supuesto, la primera exigencia para cualquiera de ellos es que cumplimiento a rajatabla de la legislación, cumplimiento con las personas con discapacidad. Vamos, el objetivo, el leitmotiv es el empleo de personas con discapacidad. Bueno, pues hecho este preámbulo, este prólogo a lo que estamos tratando hoy, porque yo sé que Laura está diciendo, mira qué bien cómo está jugando a sacar provecho de su situación y a... No, déjame que diga. No, porque parece que es que yo no dé respuesta a tus preguntas y que quiera hablar de algo que digo, es que esto es cierto, es que esto lo creo yo así. Y si yo lo creo así y el Partido Popular ha confiado en mí para temas de discapacidad, porque llevo ya 3 legislaturas siendo el portavoz de la Comisión de Discapacidad, quiere decirse que algo confía en mí, algo cree en mí. Si no creyese en mí, si yo fuese un latoso que lo único que le produce son problemas y dolores de cabeza, pues dirían, vamos a quitarle y le vamos a poner ahora pues en infraestructuras o en justicia o en yo qué sé, en seguridad vial, ¿no? Quiero decir que alguna capacidad de influencia, digo alguna, no digo que lo que yo diga vaya a misa, pero alguna capacidad de influencia tengo mi partido. Y mi partido tiene una disposición, y esto lo tengo que decir, y lo siento, pero es que es la pura verdad. O sea, un partido que para ocuparse de los temas de la discapacidad, lo primero que hace es contar con las personas con discapacidad, quiere decirse que se lo está creyendo, ¿no? Si no, seríamos molestos, y además no soy yo solo. O sea, igual que yo estoy en el Congreso de los Diputados, me consta que hay otras 2 asambleas donde hay personas con discapacidad del Partido Popular, que es la Asamblea de Madrid y en las Cortes de Castilla-La Mancha. También me consta que en Barcelona, en Cataluña, hay una persona con discapacidad de CIU, o hay
y luego concejales y esto en todas partes y de todos los partidos, de todos. Pero quiero decir que si no tuviese esa vocación, lo primero que haría sería quitarlos de medio para que no se note mucho lo que van a hacer mal. ¿Que harán cosas mal? Por supuesto, pero hombre, que a priori ya se conceda el maleficio de la duda, entenderme la frase, pues yo creo que no es correcto. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que se trata, esto de los recortes, yo creo que es que recortes ha habido, no son recortes como tal con ánimo de molestar, de fastidiar y de perjudicar. No, yo creo que ante un derroche excesivo hay que tener un ahorro complementario para volver a estar en la situación. O sea, si una familia ingresa 100 y se gasta 150 o gasta 200, o el año que viene ahorra un poco, o esa familia se va al garete, le desahucian de la casa y se quedan sin poder comer. ¿Por qué? Pues porque es que las cosas son así, es así de elemental y de sencillo, es que eso no tiene vuelta de hoja y yo creo que no tiene ninguna argumentación en contra, pienso yo. ¿Qué está pasando con los centros especiales de empleo, con el empleo de personas con discapacidad? Que al fin y al cabo es lo que nos ocupa y nos preocupa a todos los partidos, y además insisto que en este caso hay más coincidencias de lo que parece, o sea, hay más voluntad de avanzar, que yo siempre lo digo en nuestra comisión, en la que pertenecemos Laura y yo como portavoces, es decir, en favor de todos los partidos, que hay una vocación de avanzar en los aspectos de la discapacidad y por supuesto del empleo de la discapacidad, porque somos conscientes de que todavía hay un hándicap para incorporarse socialmente, laboralmente, a la vida diaria como ciudadanos en igualdad de condiciones las personas con discapacidad. Por lo tanto, todos tenemos una vocación de hacer cosas bien hechas. El cómo es la diferencia, pero todos queremos hacerlo bien y todos queremos mejorar la situación. No voy a decir a ver cómo perjudico a este grupo para beneficiar a aquel. Eso yo parto de la base de que no es así. En ese sentido, efectivamente se está haciendo una refundición, como muy bien dice ella, y una actualización de 3 leyes que han sido importantes, que todos hemos celebrado, que aquí hemos tenido todos que ver. Aquí yo no quiero adjudicar méritos a nadie ni quitarle a otros, todos hemos tenido que ver en la LISMI, todos me refiero a los que estaban en ese momento, LISMI del 82, que puso las bases de lo que son los centros especiales de empleo, o sea que es el origen de todo. Todos hemos tenido que ver, cada momento gobierna un partido, pero todo lo que se hace con ánimo de futuro, de permanencia, pues se hace pensando en el futuro, y para que se piense en el futuro no puedes pensar voy a hacer una ley hoy que yo gobierno, porque mañana la puede administrar ella cuando gobierne ella. Por lo tanto, vamos a hacerla de acuerdo, porque si la hacemos de mutuo acuerdo, la ley que hoy yo legislo, o legislamos entre todos, pero yo propongo, la mañana la gobiernas y la decides tú. Por lo tanto, hagámosla de mutuo acuerdo. En ese sentido, la LISMI, la LIONDAU, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. Y ya estando yo allí, que fui ponente en esa ley también, la Ley de Infracciones y Sanciones, porque efectivamente había mucha legislación, teníamos mucho en el tintero, pero no sabíamos escribir. ¿Por qué? Pues porque no había, el que no hacía nada no pasaba nada. Entonces llega un momento en que dijimos, no, pero esto hay que ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica establezcamos la Ley de Infracciones y Sanciones. En la Ley de Infracciones y Sanciones lo que se pretendía es que si no se cumple lo que dicen las 2 otras leyes, vamos a darle palo y no zanahoria al que no lo cumpla. En ese sentido, se trata de refundir esas leyes, que son buenas leyes, aceptadas comúnmente por todos como buenas leyes, y que yo, en contra de mi amiga Laura, no creo que sea una cosa hermética, decir, oye, callaos que os lo vamos a dar hecho y ya lo que hagamos os lo tragáis, os guste o no os guste. Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. De hecho, ha habido ya, que yo sepa, 3 borradores en los cuales se han ido mejorando o empeorando, pero modificando y contando con el sector de la discapacidad. Y aquí voy a entrar a hacer una cosa que es meterme donde no me llaman y a lo mejor me hago antipático, pero yo quiero decirlo. Quiero decirlo porque me siento en la obligación. Además, recuerdo habérselo oído a Campabadal. La unión hace la fuerza. Vaya simplonería que acabo de decir. Pues sí, me decía hace años, yo no sé cuánto tiempo, no, si nosotros estamos por la labor de acercarnos a los centros especiales de empleo de ámbito social, y diciendo que por nosotros no va a quedar, ¿no? ¿Me permitís que os cuente una historieta?
y a lo mejor so pena de ser un poco pesado y un poquito de, no sé, protagonista en exceso, pero es que creo que viene a pelo. Yo tenía un centro especial de empleo donde tenía una competencia desleal de un grupo muy grande que no podía luchar contra él. Y yo creía que lo hacía mejor. Y yo creía que tenía futuro. Y yo creía que tenía posibilidades, pero luchaba con un grupo grande, que no importa el que sea, y que no sabía cómo meterle el diente. Y no había forma de poder competir. Y hasta se me ocurrió, pensé, voy al Tribunal de la Competencia, porque es que esto me parece que... Y al final dije, bueno, ¿cómo hacen los toreros? Pues yo soy taurino, parar, templar y mandar. Pues porque no me acerco lo más posible y vemos la posibilidad. Es que es muy difícil, ya, para lo fácil me lo sé todo, yo quiero para lo difícil. Bueno, me costó mucho, da igual, me dejé algún pelo en la gatera, lo que sea. Pero llegamos a un acuerdo, y llegamos a un acuerdo de manera que nos potenciamos mutuamente. Y llegamos a ese acuerdo en que salimos beneficiados, ese centro especial de empleo, que sigue en vigor, que sigue en marcha, yo opté por dejarlo. Me costó mucho. Vosotros diréis, oye, si nosotros queremos, si no es cosa nuestra, es cosa de los demás, bueno, pues insistid. Y esta es la osadía que me he permitido decir, porque yo creo que la unión hace la fuerza. Y os voy a poner otro ejemplo. Yo, que he sido miembro de asociaciones durante muchos años, me acuerdo cuando la discapacidad, las asociaciones de discapacitados estaban atomizadas. O sea, en cada pueblo había una asociación, o por patologías, o por los del pueblo que se juntaban los minusválidos, como que se llamaba. Bueno, yo en mi época todavía se llamaban inválidos, o paralíticos, o... Yo tengo un certificado del año 74 que pone subnormal. O sea, que fijaos la evolución del lenguaje, cómo ha cambiado, ¿no? Y entonces, y además se entendía perfectamente, se entendía, tenía un sentido... no habían salido de casa la inmensa mayoría, los años 60, prácticamente la discapacidad era una maldición divina, ¿no? Entonces no habían salido de casa, tenían que juntarse 4 o 5 del pueblo, casi, no sé, subrepticiamente, pero eso de poner de repente, hacer una asociación y donde yo vea en letra impresa de imprenta mi nombre y que ponga presidente, secretario, tesorero, vocal, lo que sea, de una asociación, nos sentíamos importantísimos. Con lo cual había una atomización, porque nadie estaba dispuesto a que esa tarjeta, que por primera vez aparecía su nombre y tenía un cierto protagonismo en la vida, iba a dejar de ser, iba a permitirse el lujo de decir, ya voy a volver a ser nadie si me uno con 3 asociaciones más para crecer, pero claro, yo ya no soy nadie. Bueno, pues entonces parecía que era imposible reunirse todas las asociaciones en torno a federaciones, confederaciones, y lo que luego ha sido el CERMI, que ha sido uno de los mejores inventos que ha hecho la discapacidad, a mi juicio, Ya sé que a lo mejor vosotros, si el CERMI es protector de los centros sociales, no es vuestro ejemplo a seguir ni vuestro ídolo que adorar. Hemos pedido 14 veces entrar en el CERMI, lo sé, de forma fehaciente. No, pero el CERMI, yo entiendo que el CERMI, como cúpula del movimiento asociativo, quizá no es el cauce, insisto que esto ya son opiniones personales, y yo ahí no tengo nada que ver, no es el cauce. Yo creo que el cauce sería una situación como la que tiene CONACEC, que es un movimiento consolidado, serio, formal, con mucho peso, porque de los 71.815 trabajadores me está diciendo que sois cerca de 60.000, ¿no? Con lo cual... No. Hoy, Juan José, tú que eres más de estadísticas, hoy que estamos de 40.000 trabajadores, ¿puede haber iniciativa empresarial? Iniciativa empresarial de los 70, hay 62.000 personas con discapacidad, pero más, eso es de todos, sí. Pero después 41.000, sí. 41.000 de los 70.000, porque 70.000 son las personas con discapacidad y sin discapacidad que están en los centros. Hay 72.815 trabajadores en centros especiales, de los cuales 64.391 son con discapacidad. Sí, y ahora digo yo, mi pregunta, porque no tengo el dato, por eso os lo pregunto a vosotros, simplemente a efecto de ponerlo de relieve. Personas que trabajen en centros especiales de empleo con y sin discapacidad, ¿cuántos hay? 40.000. 40.000, de los cuales me imagino que como poco, cerca de 30.000 o más serán con discapacidad. Quiero decir que la función que estáis haciendo vosotros es muy considerable y muy a tener en cuenta, aunque sea de iniciativa privada y con fin de lucro. Es que estáis empleando a más de 30.000 personas con discapacidad y no podemos menospreciar a esas empresas que ocupan a esas personas.
Esos empleos, hombre, yo creo que no seréis tan malvados de que les paguéis menos que al que no tenga discapacidad del Centro Especial de Empleo. Se pagará con arreglo a la función que están haciendo, al puesto de trabajo. Por lo tanto, es tan protegible, tan apoyable como los... En ese sentido, yo creo que un grupo tan consolidado como CONACE, y otro grupo también consolidado y tan apoyado porque es mucho más bonito, se vende mejor, digamos, se vende mejor cara a la sociedad, Centros Especiales de Empleo de estímulo social, como es FEACEM, pero en la medida en que yo buscaría las fórmulas, porque lo que sí os digo una cosa, y vuelvo al ejemplo del CERMI, lo que sí le pasa al CERMI, por ejemplo, es que cuando el CERMI entra en la casa de todos los españoles, donde esta señora y yo trabajamos, nos ponemos firmes, ¿verdad o no? Nos ponemos firmes. Lo que diga el CERMI hay que llevarlo a cabo. Hombre, siempre con esos matices ideológicos, con el acento, porque yo creo que a lo mejor lo que me están pidiendo no es lo mejor, o Laura a lo mejor piensa que se puede hacer de otra manera mejor, pero lo que sí mandan mucho, tienen un criterio muy bien estudiado, muy consolidado, saben lo que quieren, trabajan bien, pragmatismo y tal. Mucha influencia. Y entonces nos ponemos serios, es un lobby. Y yo lo que estoy sugiriendo, a pesar de las dificultades de haberlo intentado no sé cuantísimas veces, de ser rechazados, de todo, es que ese lobby de todos los centros especiales de empleo, FEACEM, CONACE, ante nosotros, vamos, Laura y yo no estaríamos sentados aquí, estaríamos de pie y hablándonos de usted. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que los intereses son comunes. La vocación es la misma. La vocación es la misma. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, todos los que estáis aquí, todos los que tengan un centro especial de empleo, sean titulares, quieren comer todos los días y, si es posible, a cambio del riesgo que corren, obtener algún beneficio. Hombre, lógico. Y yo que estoy, de hecho, y os voy a decir, estaba leyendo uno de los artículos en el que estoy absolutamente de acuerdo, es el artículo 43, bueno, en la nueva ley hay varios artículos sobre los centros especiales, el artículo 37, el 41, 43, 44, 46. Yo con el 43 estoy de acuerdo. Otra cosa que me voy a hacer el antipático. Hay que tener compensaciones económicas para con las situaciones excepcionales de centros especiales de empleo, excepto los centros especiales de empleo de ámbito... Ahí estoy de acuerdo, de ámbito empresarial. Estoy de acuerdo. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que ahí no establece la diferencia? No, porque se supone, ya sé que con esos matices que tú has hecho antes, se supone que los centros especiales de empleo de ámbito empresarial tienen un fin de lucro, pequeño, grande, pero tiene un fin de lucro. O sea, el titular, el que ha puesto el dinero, el que se ha arriesgado, quiere obtener un beneficio. Cosa muy loable y muy entendible y muy razonable. Pero a cambio, hombre, ya que quieres obtener el beneficio, si hay un problema de defecto, págalo tú también. Es lógico. Ahí en ese artículo voy a estar de acuerdo. Hombre, ahí no nos apoyas, entonces, pues no, estoy de acuerdo por eso, porque en el caso de los de ámbito social, sí que el posible beneficio se reinvierte, con todos los matices que digamos. En ese sentido, hay cosas que están bien hechas y están mal hechas. Seguro que es manifiestamente mejorable. No estoy de acuerdo con Laura en que está herméticamente cerrado y nos van a traer algo que decir, atrágala a probar. Yo creo que sí. Es más, yo creo que al final esto va a tener un procedimiento de participación de todos, porque, insisto, la vocación es hacer algo. Si estamos refundiendo 3 leyes que están consolidadas, que llevan tiempo, lo que se trata simplemente es de actualizarlas, de ponerlas al día, pues lo lógico es que lo hagamos con el ánimo de no que dure esta legislatura. Lo que pretendemos es que cuando gobierne el PSOE, pues que vuelva a estar en vigor y que se acepte y que se comparta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí. Otra cosa que a mí me interesa resaltar en cuanto a los centros especiales de empleo, me interesa primero que se busquen todas las fórmulas, vamos, y además yo creo que como empresarios con visión de futuro y con la vista puesta un poquito más allá, porque al fin y al cabo, dime si estoy equivocado, pero yo creo que estoy hablando de empresarios de centros especiales de empleo, hablando con empresarios de centros especiales de empleo, o sea, con gente que tiene, o sea, si vuestra vocación es porque le veis utilidad y a cambio estáis dando un trabajo a unas personas que yo no digo que trabajen peor ni mejor, yo creo que trabajan hasta mejor, o trabajamos mejor, perdonad la vanidad, pero, hombre, voy a correr un cierto riesgo, voy a compensarme un poquito bueno, pues en ese sentido está abierto todavía las negociaciones y se está trabajando en ello y se está viendo la posibilidad de aportar, y en ese sentido os pido que estéis muy al tanto. Y yo, de verdad,
y estoy manifestando mi vocación y he dicho que creo que se me hace algo de caso, voy a seguir trabajando en el sentido de que se mejore la situación financiera. Pero se mejora la situación financiera no es quítame todos los problemas que tengo con los discapacitados, dame lo más posible de subvención. No. Vamos a ver, yo quiero que sea una cosa razonable porque quiero que tenga futuro y quiero que sea interesante para dos. Otra cosa que los que somos de extracción mercantil entendemos, que un negocio que no sirva para dos, el que no le va bien se lo deja. Si tú y yo montamos un negocio y a ti te va mal, te lo dejas. Si me va mal a mí, me lo dejo, pero por cuestión de inanición, si yo no vivo de ello, no puedo comer de ello, no tengo nada que hacer más que perder, me lo dejo, ¿no? En ese sentido, vamos a buscar un punto de encuentro, porque en las leyes, al fin y al cabo, le pasa lo mismo. Busquemos un punto de encuentro que beneficie y no sea perjudicial, porque si no dirás, no, es que merece tan poco la pena que no voy a emplear personas con discapacidad, voy a utilizar la vía de crear empresas ordinarias. Si nos mereciese la pena, no tendríais centros especiales de empleo. Vuestras energías, vuestros conocimientos, vuestra experiencia la utilizaríais para poner en empresas. Si lo hacéis es porque alguna utilidad le veis para vosotros y alguna utilidad social tiene, ¿no? Por lo tanto, yo no vengo aquí a prometer que sería lo bonito decir, nada, con lo cual lo que ha dicho Laura es mentira, yo voy a ser el intercesor y a partir de ahora lo vais a tener todo claro y vais a salir ganando. Siempre que esté el Partido Popular, siempre vais a salir ganando. A lo mejor hasta os perjudica en alguna ocasión, paradójicamente, que parece que yo esté hablando en nombre del Partido Popular y que sea todo bonito. Parece que no. Pero lo que sí es cierto es que hay una vocación de que ese equilibrio entre que merezca la pena, en que se trabaje para conseguirlo y que a vosotros os interese a la sociedad, darle un cauce de empleo a las personas con discapacidad, yo lo voy a defender con uñas y dientes, hasta el extremo de que, insisto, cuando yo digo que prefiero ser, si me pusiese en la tesitura, oye, o eres una cosa o eres otra, las dos cosas no puede ser, yo me quedaría con la discapacidad. ¿Por qué? Pues porque de esto vivo, quiero decir, he vivido, he trabajado para la discapacidad durante mucho tiempo, he visto que se puede llegar adelante y recuerdo la evolución que ha tenido y por eso yo soy un entusiasta de los centros de empleo. Y yo recuerdo hace 35 años, la primera vez que dejé mi primer trabajo, tenía que ir a buscar trabajo y es que nadie daba un duro por mí. Y yo le decía a los empresarios, oiga, pero pruébeme, si no digo que se case conmigo, no digo que me coja y me haga un contrato de por vida, ni digo que me pague una... Pruébeme. Y si yo soy capaz de hacerle un trabajo que a usted le favorece, le mejora y tal, pactamos un precio. Tampoco digo, pero pruébeme, pero es que no había opción ni a probar. Por lo tanto, yo soy un entusiasta de todos vosotros que decís, bueno, yo es que los pruebo, los coloco, por supuesto, si alguno llega un momento en que no te sirve en este sentido para nada, para eso tenemos otra alternativa, que son los centros ocupacionales. Tenemos otra alternativa, que es el empleo con apoyo, tenemos otra alternativa. Pero en este sentido yo creo que la función que estáis haciendo es tan buena como los de FEACEM, tan buena. Es más bonita la de FEACEM, a mí también me gusta más, ¿eh? Parece que apelar a las grandes bondades de la vida, o sea, lo solidario, lo social, es fantástico y mejor. Pero la vida funciona como funciona, el ser humano es competitivo. Para eso lo que tiene que estar es el Estado que compense. Si yo soy muy competitivo y soy tan fuerte que te agredo y te como y te tal, ahí necesitas tú el Estado el Estado que compense un poco, es decir, tú que como estés más débil, échale una manita para compensarle, para que el otro no se lo coma, vale. Esa es la función que tiene, yo creo, la política. Y en ese sentido, resumiendo, mi posición, que yo voy a tratar de defender, que voy a tratar de estar con vosotros, que, bueno, Capadal sabe que mi teléfono está abierto, que aunque a veces no le contesto a la primera, a la segunda siempre. ¿Y qué pasa? Que procuro, no digo que consiga, procuro atender lo que dice, siempre y cuando sea razonable. Y si no, le tengo que decir, oye, mira, eso no me lo pidas, que eso no lo voy a hacer. Pero no voy a engañarle nunca. Y en la medida en que yo pueda interceder y pueda ponerme de acuerdo con estos señores, que me pongo de acuerdo en muchísimas más veces de lo que parece, a pesar de que aquí en un momento tenía que parecer que, uy, estos se tiran de los pelos. No, pues no nos vamos a tirar de los pelos, hemos estado tomando café juntos y no me importa tomar la cerveza luego con ella juntos. Quiero deciros con esto que me tenéis a vuestra disposición. No prometo nada, no digo que vaya a ser mejor, creo que va a ser más pragmática, creo que se va a estar más apegada al terreno. No creo que os va a beneficiar de manera de decir, bueno, y aquí sacamos, no creo que vaya a sacar mucho más de lo que estáis sacando y vaya a tener vuestros apuros, pero va a seguir compensando tener esos centros especiales de empleo, crear ese empleo para personas con discapacidad, porque eso os va a permitir subsistir, creo que en mejores condiciones, y si no, es que los primeros perjudicados van a ser las personas con discapacidad, porque vais a ir dejando centros especiales de empleo y vais a ir montando con vuestra experiencia centros ordinarios de empleo.
con lo cual los perjudicados somos nosotros. Y en ese sentido yo sí que tengo que estar alerta y avisando a mi partido a la hora de legislar, oye tú, que esta función que están haciendo este grupo de personas la pueden dejar de hacer, por lo tanto vamos a perder. Y además quiero citar una cosa que ha sido para mí muy en un informe que creo que has aludido tú, que el otro día en una comparecencia de la secretaria de Estado en Gracia, sí, bueno, me hizo gracia y valoré muy positivamente que ella misma pues lo reconocía, que por cada euro que se invierte en centros especiales de empleo tiene un retorno de un 1,44, con lo cual la propia Secretaría de Estado de Empleo está reconociendo la utilidad de los centros especiales de empleo. Creo que sería muy torpe por su parte echarse piedras a su tejado, en el sentido de decir, bueno, estoy reconociendo esto, pero a pesar de eso, preparaos que vamos contra vosotros porque nos parece que nos estáis utilizando para sacar provecho. Creo que no es el caso. Creo que de una manera razonable no sería el caso. Por lo tanto, yo sigo confiando, sigo transmitiendo ese apoyo personal, pero que yo transmito y traslado. Sigo buscando, aunque tú no lo veas, pero también he buscado si he podido hacer algo para que, es más, hace unos días yo estuve hablando con personas, digo, tengo esto, me gustaría poder decir algo. Lo dije, ¿por qué? Pues porque es que me lo creo, es que creo que todos los centros especiales de empleo unidos, creo que podíamos hacer, o podíais hacer, muchísimo más de lo que se hace. Incluso nosotros nos pondríamos más a vuestra disposición, y antes, más y antes. ¿Por qué? Pues porque tenéis una función social que estáis cumpliendo, y la reconocemos tanto unos como otros. El procedimiento, luego los matices ideológicos, el acento en la palabra, eso ya cada cual, que todas son muy respetables, pero eso ya es otra historia. Pero en este caso, de lo que estamos promoviendo el empleo, además con una particularidad, y voy a hacer para que veáis que no soy nada sectario, el empleo con personas con discapacidad del 2009 al 2011, que gobernaban estos señores, aumentó un 14%. Ausencia de sectarismo total, podía haberme callado, Lo he querido decir. También he de decir que en agosto del 2013 aumentó un 10,4 con relación a agosto del año pasado. Quiero decir que los centros especiales de empleo, el empleo de personas con discapacidad va bien, por lo tanto vamos a cuidarlos, vamos a mejorarlos, vamos a protegerlos, vamos a ayudar. Vamos a ser listos también, No queráis ser más listos vosotros que la administración, y a ver si en lugar del 50% me dan el 80%, y así saco yo un poquito más de tajada. Vamos a ser honrados, vosotros con la administración y la administración con vosotros. Vamos a jugar a las cartas abiertas, porque creo que vamos a beneficiarnos todos. Y yo creo que en esto, aunque a lo mejor es mucho más bonita la polémica, y que nos peguemos y que acabemos, pero yo creo que hasta en esto coincidimos Laura y yo, de que hay que proteger los centros especiales de empleo, tanto sean de uno como de otro estilo. Quizá unos son más atractivos y conviene proteger más, a mi juicio son igual, y vamos a seguir tratando de jugar limpio para que mejoremos la situación. Yo estoy abierto, ahora que todavía estamos en condiciones de trabajar, de aportar, de mejorar, de trasladar, de hacer de correveidiles, de CONACE con el gobierno, para decir, mirar, esto es importante, pedid cosas razonables, sensatas, serias, como suele hacer el CEMI cada vez que viene al Congreso, que en mí vais a encontrar un apoyo incondicional. Creo que me he excedido demasiado, así que me perdonáis y muchas gracias. Perdonadme el rollo, Yo quisiera decir una cosa. Llevamos 28 años con el Real Decreto que liberalizó, o sea, que creó los centros especiales de empleo. En aquel momento los centros especiales de empleo casi todos eran asociativos. Empresarial había alguna cosita, pero tan puntual y residual que prácticamente no existían. Después de 28 años, los centros especiales de empleo de origen empresarial han pasado largamente a los de origen social, señal que funcionamos. Y evidentemente, tanto los de origen empresarial como social juntos son un modelo de éxito, porque incluso en época de profunda crisis hemos continuado creciendo. Ahora, si me lo permitís, del estudio de 11 del martes pasado, dice: en el año 2010 la Comisión Europea hacía pública la Estrategia Europea para el año 2020, titulada Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Y después dice, en este mismo, manteniendo la actual proporción de personas con discapacidad ocupadas en centros especiales de empleo, el cumplimiento del objetivo incluido en la estrategia europea significa que el número de personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo debería también multiplicarse por alrededor de 3, hasta llegar a superar las 180.000 personas. Es decir, el objetivo que tiene España para dentro de 6 años en empleo protegido es triplicar el número de personas que tenemos hoy trabajando. Entonces, está claro que si rebajamos comparativamente, empezamos a diferenciar, vamos a decirlo así, si empezamos a diferenciar lo que no ha ocurrido en 28 años no ha pasado. Si a partir de ahora, y parece que esta es la línea que lleva el Ministerio, según nos dijo ayer don Manuel Ruiz, y por esto estamos absolutamente preocupados, porque a pesar de que los de iniciativa social parece pues que van más adornados con flores y lucecitas y musiquita, pero la realidad es que nosotros estamos funcionando mejor por números, por números. Entonces, si después de 28 años que no ha sucedido, ahora se empieza a diferenciar a unos en contra de los otros, entonces, desde luego, lo que está seguro es que, a ver, y aunque no se sucedan, tampoco vamos a llegar a los 180.000, o sea, aunque ahora hicierais maravillas, tampoco llegaríamos a 180.000 personas en 6 años. Pero seguro que si nos perjudicáis, no vamos a llegar, segurísimo, porque el motor del empleo protegido en España hoy es la iniciativa empresarial. Suene mejor o suene peor, pero esto es así. Y entonces, yo quisiera decir una cosa. Nosotros no queremos seguir ganando, queremos seguir estando igual, queremos estar siguiendo igual. Y además, aunque hoy los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial somos más que los de iniciativa social, yo te haría una pregunta, Paco. Si yo te preguntara, oye, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la influencia? En lo que es la iniciativa social o la iniciativa empresarial en el mundo de la discapacidad. Es que ya te he dicho, 2 de las personas que son Paco están absolutamente de acuerdo contigo. Claro, es que la tercera persona, Paco político, a lo mejor tiene que estar un poquito más ideológicamente posicionado, pero Paco está claro. No, te lo dice la otra parte es enormemente poderosa y rica, enormemente poderosa y rica. No, entonces, lo que nos duele es que si tenemos un mendrugo de pan, nos digan, no coño, y la mitad del mendrugo de pan también para nosotros. Hombre, por Dios, que tienes una panadería entera, déjame el mendrugo de pan, no me quites medio, porque es que es lo único que tengo. Entonces os pedimos y cogemos vuestra idea de podernos escuchar y ayudar en lo que nos podáis ayudar. Os vendremos a visitar en las próximas semanas para hablar de este tema, evidentemente, pero es que de alguna manera la diferencia que no se ha producido, que por favor no se produzca. Esta sería mi petición formal, y ahora vamos a hacer un turno de preguntas rapidísimo, que aquí está Ángel Luis y Juan José. Buenos días, mi nombre es Juan José Serrano y soy el presidente de AGEVALCE, de la Agrupación Valenciana de Centros Especiales de Empleo. Yo quería preguntarle a la mesa, me da igual quién me pueda contestar, pero bueno, más concretamente con el señor Paco Bañó. Según nos ha indicado antes, la secretaria de Estado hace unos días reconoció que los centros especiales de empleo no solamente eran importantes, sino que también reconoció el retorno que ocasionan al Estado. Entonces, hay algo que a mí me resulta un poco incongruente, porque en el Congreso ayer mismo, el señor Manuel Ruiz, representante del SEPE, nos alertó, porque la verdad es que nos dejó un poco mal, por lo cual nos decía que se iban a sectorizar las ayudas que íbamos a recibir los centros especiales de empleo, discriminando si eran de iniciativa social o de iniciativa empresarial. Pero no solamente eso, sino también, incluso dentro de estos centros, discriminando también por el tipo de discapacidad. Con lo cual, lo único que vemos es que es un escalado hacia abajo y no un escalado hacia arriba. Porque si partimos, como existe actualmente, de ese 50% del SMI, pero lo escalo hacia abajo, va a resultar que hay una gran discriminación actualmente con el sector de la discapacidad. No es lo mismo que un señor que tenga una discapacidad intelectual reciba el 50%, y un señor
que a lo mejor tiene hoy el 33, pero dentro de 2 años está en el 65, porque hay una degeneración en esa discapacidad, se encuentre con que no recibe ninguna ayuda o es una ayuda ínfima. Claro, estamos viendo de que en el índice de discapacidades que trabajan en centros especiales de empleo, el número mayoritario son de discapacidades físicas y luego están las intelectuales. Claro, yo quiero, ahí ya me entraba una duda, una gran duda, y era porque un señor con una discapacidad del 65% necesita en muchísimas ocasiones más apoyo que un señor con discapacidad intelectual que tiene una buena formación, que ha llevado un cierto tiempo de trabajo dentro del centro especial de empleo, que lleva correctamente su medicación, que lleva correctamente todo, con lo cual incluso es más productivo. Entonces, a mí ese tipo de discriminación ya me chocaba muchísimo. Pero si lo que usted nos está diciendo es que todo va a ir más o menos en la misma línea, que todo no va a cambiar, que la refundición de la LISMI evidentemente es la misma y no va a modificar nada, pero sí que está claro que la regulación se puede modificar. Y ayer nos dijeron que en aproximadamente 6 meses, a partir de la salida de la refundición de la ley, se iba a ordenar, a regular este tipo de ayudas por parte del SEPE, del Ministerio o de quien corresponda. Entonces, nosotros lo que detectamos y creemos que es importante es que existe una discriminación, pero una discriminación que vulnera totalmente los derechos de los trabajadores discapacitados. O sea, no podemos coger de 61.800 trabajadores que a fecha enero del 2013 trabajan dentro de centros especiales de empleo y que están acogidos 41.000 en centros de iniciativa empresarial, que los discriminemos simplemente porque tuvieron la mala suerte de encontrar trabajo en un tipo o clasificación de centro u otro. Si yo quiero ver la definición de centro especial de empleo, me dice que el 70% de los trabajadores deben de ser discapacitados, pero no me matiza la iniciativa. Me dice que pueden ser de iniciativa empresarial, de iniciativa social, incluso públicos. Entonces, claro, me entra en contradicción, totalmente el que por un lado la Secretaría de Estado nos diga que somos rentables, que somos interesantes, que en el discurso que ustedes nos acaban de dar los dos digan que los centros especiales de empleo son esenciales, son importantes, y por el otro lado, cuando vamos a la regulación, a la parte técnica, pues nos encontremos con que lo que están haciendo es recortar, bajar, incluso el miedo de que esos 41.000 trabajadores, pues evidentemente puedan no todos ir al paro, pero sí disminuir sustancialmente, que entra también en contraposición con lo que acaba de decir Albert del programa 2020 que propone Fundosa para incrementar por 3 el número. Claro, si yo hago esa cuenta, si la inversión del 2013 fue de 234 millones, según nos comunicaron, que ha aumentado, yo tengo que multiplicar ese número también por 3 para alcanzar esos 180.000 trabajadores. Pero claro, si esa regulación lo que hace es recortar sobre lo que ya tenemos, pues a lo mejor es que sobra dinero de los 234 millones. Entonces yo quería que nos aclararan un poco, porque para mí me contradice mucho la opinión de ayer con la de hoy. Sí. Vamos. Yo so pena insisto, de parecer hasta demagogo, de no ser eficaz y de decir, hombre, no me aclara usted nada, no me ha prometido usted nada. Vamos a ver. Creo que las bases de las que hemos hablado, que coincidimos, sabemos que está considerado que merece la pena un centro especial de empleo, sin especificar cuál. Está considerado. Segundo, sabemos que tiene una función social aceptada que no se va a modificar a menos, sino que de modificar va a ser a más. A menos me refiero en cuanto a condiciones. En cuanto al dinero, vamos a ver por dónde tira, me refiero por dónde anda. Yo creo que hasta el punto en que no caiga se va a apoyar. Quiero decir con esto, yo de una cosa que acabo de tomar nota, como a mí me gusta de estas situaciones, de preguntas, de planteamientos, de cambio de impresiones, sacar algo que yo pueda llevarme de aquí, no solo venir y soltar el speech y aburrir a la gente, sino decir, a ver, ¿qué de verdad, qué inquietud veo yo aquí? Que creo que en un grupo tan numeroso de personas y con tanta capacidad de influencia en el empleo de personas con discapacidad puede sacar para mejorar, porque de verdad, créanme que todos los partidos, ya no hablo de ninguno, quieren mejorar las condiciones. Yo
he apuntado, además literalmente, no diferenciar en exceso al menos, quiero decir, entre empresarial y social, o sea, en exceso al menos he dicho. Fíjense que he dicho, no... soy consciente de que a lo mejor hay una tendencia a dejarse caer hacia lo social, lo soy consciente y además hasta lo entiendo porque tiene, atractivamente, es mucho más atractivo Carapul. Pero en cualquier caso, dos cosas. En cuanto a lo de discriminación, en cuanto al tipo de discapacidad, yo entiendo que se refiere usted al porcentaje, no al tipo, salvo que sí, ya sé que hay situaciones que dices, bueno, ves que es más difícil emplear a una persona con una enfermedad intelectual, a lo mejor. No, es que yo creo que el asunto va a ir por buscar el roto para el descosido. Me explico. El tipo de trabajo, a mí no me ponga usted a descargar en esta casa, en el hotel, cuando venga una mercancía, porque voy a fracasar. Ahora, ponga usted de telefonista, a lo mejor puede hacer una buena labor, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo evidente, gráfico, que son los mejores... no sé cómo llamarles, vedeles o ordenanzas del mundo, que son las personas con síndrome de Down. O sea, está demostrado que son los mejores, hacen las cosas con una eficacia bárbara, con la mejor sonrisa y tal. Entonces, hombre, a lo mejor ese síndrome de Down le pone usted de director del hotel y fracasa, pero de luego, como ordenanza, va a hacer lo mejor que las personas que nos consideramos hasta más inteligentes, con más capacidad que ellos. ¿Por qué? Porque es un trabajo adecuado. Quizá vaya por ahí la discriminación. No por el caso de decir, bueno, es que vamos a marginar a unos y a apoyar a otros. Pero, de verdad, me voy a trasladar de aquí, de lo que yo palpo en el ambiente de aquí, por lo que hemos comentado, que no haya una discriminación, o al menos que sea grosera, que sea agresiva, que perjudique, o sea, discriminación positiva, pero discriminación que no perjudique. Es lo que voy a trasladar, pero tampoco le digo yo que lo que yo diga aquí o lo que a mí me gustaría que fuese sea lo que se va a hacer. Que espero que sí, que se me haga caso por lo que he dicho, espero, y creo que se va a hacer, porque la vocación es que esto tenga virtualidad. Sí, bueno, Ángel Luis, y después tienes la palabra tú. Buenos días. Soy Ángel Luis González, presidente de INSO, CONACE Castilla-La Mancha, y quería sobre todo dirigirme a la mesa, principalmente al gobierno representado por Paco Baño, pero también me gustaría que Laura pues escuchara, porque aunque actualmente están en oposición, pues sí hemos compartido reuniones tanto con los dos grupos parlamentarios. Desde CONACE hemos tenido varias reuniones y queríamos sobre todo también hacer una pequeña reflexión. Esta situación que estamos ahora mismo viviendo, de que vamos a tener una ley nueva, ha originado sin querer o por el excesivo tiempo que está tardando un estado de shock social. Y quiero decir con eso, porque el gobierno es responsable sobre todo de tomar decisiones. Las cosas funcionan bien o pueden funcionar mejor. En el aspecto de la ley de la integración de las personas con discapacidad, la LISMI, es todo conocido que tenemos que cambiar muchas cosas. Pero sí es verdad que al no saber lo que va a pasar, tenemos muchas contradicciones y nos ha originado pues un cierto temor. El dirigirse al CERMI, que es el órgano de representación de las personas con discapacidad, nosotros lo hemos intentado muchas veces, creo que no se está actuando de manera democrática. No la atención recibida por los grupos parlamentarios, que sí hemos sido atendidos en el Congreso, hemos hablado de nuestras posturas, pero sí vemos que esas posturas a la hora de hacer los borradores o esas intenciones que nos comentaron ayer el señor Manuel Ruiz, pues al parecer no nos sentimos escuchados. No nos sentimos escuchados y queríamos, sobre todo desde CONACE, hacer una reflexión y una indicación que se tenga en cuenta. Los temas generales de discapacidad sí es importante que se hagan desde el CERMI. El CERMI representa a muchas asociaciones, pero entre ellas la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo no está. Cuando hablamos de temas concretos que afecten directamente a las subvenciones que afectan a los centros especiales de empleo, pedimos que se hagan una mesa de negociaciones con temas concretos, donde esté el CERMI, donde estén las distintas instituciones como puede ser FEACEN, pero que esté también CONACE. Y hemos tenido reuniones, pero por favor que se tengan en cuenta porque en proporcionalidad representamos un 2/3 de esa base importante en la toma de decisiones. La propuesta que queríamos hacer también es que vemos que determinados colectivos de las personas con discapacidad están tendiendo a diferenciarnos
teniendo a diferenciarnos sobre todo porque reaccionan ante una causa, un temor a que haya una reducción económica, y por tanto aquí el que sálvese quien pueda, pues a veces es una de las reacciones que se tienen. Pero también vemos contradicciones, porque el estudio que representó el otro día Fundosa, si hay que hacer una acción de que vamos a reaccionar, que actualmente tenemos 234 millones de euros que financian nuestros centros especiales de empleo, con la propuesta 2020 pasaríamos de una cantidad de 61.000 trabajadores a 180.000 trabajadores dentro de unos años. No comprendemos por qué nos quieren privar a nosotros de unos derechos cuando simplemente desde CONACE nos sentimos iguales. Por eso nos gustaría desde CONACE, principalmente a los grupos parlamentarios, seguir como estamos, teniendo las reuniones, porque nos habéis atendido perfectamente, pero en el órgano de decisiones, que pensar que nosotros defendemos a personas con discapacidad, y las personas que defendemos son iguales las que están en un centro de iniciativa social que un centro de iniciativa privada. Por eso nos gustaría reivindicarlo y que saliésemos de este estado de shock social que lo único que hace es perjudicarnos y sacar trapos sucios o inventarnos cosas que al fin y al cabo va a perjudicar directamente a las personas que tenemos en nuestros puestos de trabajo en los centros especiales de empleo. Y por último, decir que este estado de shock lo que ha hecho es que nosotros intentamos siempre en todas las comunidades autónomas ir con una misma voz, y al parecer, pues ahora está apareciendo una decisión de que están apareciendo distintas federaciones de centros especiales de empleo que utilizan la discapacidad como arma, cuando en realidad lo que hay que buscar es una utilidad que favorezca a todos. Por eso el Gobierno tiene que ser hábil en estas cosas, ser responsable y buscar siempre un término medio, intentar dar la información exacta y justa, porque tenemos mucho que decir, muchas cosas que aportar y nos afecta directamente cualquier decisión que otorguen de aquí a unos meses. ¿Empiezas tú? Sí, tocaste dos temas. Bueno, el que tiene que ver con los centros especiales de empleo, yo creo que ya se ha dicho aquí. Yo no me he extendido en el tema porque el tema de esta mesa era la Ley General de Discapacidad y yo intenté centrarme en ese tema, pero en fin, está muy relacionado también con esa propuesta que nosotros hemos lanzado, que es lo de crear y poner en marcha y empezar a trabajar ya en una ley de discapacidad en el ámbito laboral que recoja todas las necesidades, insisto, no solo de las personas con discapacidad, sus mecanismos de integración, sus propios itinerarios, sino que además teje muy clara la legislación en materia de a los centros especiales de empleo, a unos y a los otros, y que además deje la posibilidad, o ahora la posibilidad, a cualquier otra iniciativa que pueda surgir en este ámbito, porque es verdad que lo ha dicho la estrategia, lo dice la estrategia 2020, la estrategia 2020 y los objetivos que se marca para nuestro país y para el conjunto de la Unión Europea en el año 2020, como saben ustedes, bueno, en algunos casos tiene unos objetivos que parecen incumplibles, sobre todo después de esta crisis que nos devastó, pero es verdad que hay otros que pueden ser cumplibles y sobre todo lo que marca es muy bien el itinerario que tenemos que seguir y es bien clara en ese sentido. Por lo tanto, España, para afrontar los retos del futuro, para afrontar lo que ya está aquí hoy, las necesidades reales que ya están aquí hoy, los centros especiales de empleo, por supuesto, los de iniciativa social y los de iniciativa privada, pero otras muchas necesidades que están surgiendo en el ámbito de la empresa y en el ámbito del empleo protegido y no protegido, porque al final no olvidemos que hay muchas personas que tienen que pasar por los centros especiales de empleo para acabar trabajando en el empleo ordinario, porque también de eso se trata. Los centros especiales de empleo deben ser, ese es mi punto de vista claro, ¿no? Deben ser un cauce, ¿no? Para que al final la finalidad sea encontrar un empleo, digamos, ordinario, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que recogerlo en una ley propia y en una ley de empleo en el ámbito de la discapacidad. Punto 1. Punto 2. Te referías al shock. Yo no sé al shock que estaba produciendo la ley. Me imagino que te refieres a la Ley General de Discapacidad. A esa ley que no va a ser ley. Y yo lo vuelvo a decir. Y aquí no me voy a jugar nada porque no soy una tipa que vaya a los casinos ni me gustan los casinos. Pero también os digo con toda claridad, que hoy
hoy, con lo que hay encima de la mesa, es ilegal y no entra dentro de ningún procedimiento legislativo recogido por la legislación española. Los textos refundidos son textos refundidos, no son leyes nuevas. Eso es lo primero. Lo segundo, la refundición legislativa viene obligada por la ley de agosto del año 2011, donde se traspuso la Convención, y repito, donde una disposición adicional dejaba claro que había que refundir la normativa española en una, y que tendríamos el plazo de un año, que después el Partido Popular extendió ese plazo para hacerlo de 1 año y medio, y al final llevamos más de 2 años y sigue sin tenerse esa refundición legislativa. 3, que es que no es posible por ley, no es que no lo quiera el Partido Socialista. A mí me encantaría que llegara una nueva ley general de discapacidad al Congreso, pero no es cierto. No va a llegar, no va a haber trámite parlamentario, porque no lo puede haber, no porque la ministra no quiera, que yo estoy segura de que seguramente querría, hasta para hacer una refundición legislativa querría el trámite parlamentario, pero es que lo prohíbe la ley en nuestro país. Las refundiciones legislativas, las compilaciones legislativas no pasan, no tienen trámite parlamentario. Y si lo tienen, no será ya una refundición legislativa, será otra cosa, con otros plazos y con otros tiempos. Y entonces estamos hablando de otra cosa diferente a lo que se ha dicho. Por eso yo a la mañana he sido prudente, he dicho, oiga, o esto, pero las dos cosas no. No, porque es ilegal, no porque lo diga yo, porque es ilegal, y eso es lo que han estado ocultando. Y también le digo más, si llegan a saber mucho más de la ley, madre mía, teníamos todos la ley, estábamos a todos trabajando en la ley, ya habían venido 20 veces a explicar la ley al Parlamento, pero saben perfectamente que todavía no saben qué van a hacer. Si dejarlo solo en un texto refundido de 3 leyes, que es lo que marca la ley que tienen que hacer, y eso lo tienen que hacer sí, o si además quieren hacer una ley con más contenido. Y como todavía no lo saben, llevamos 2 años, esperando a que esto se resuelva. Y las cosas hay que decirlas con claridad, Paco, yo lo he dicho muchas veces y lo repito, no tengo ningún inconveniente en volver a repetirlo. Hay un borrador, hay 2, hay 3, Ana Mato viene, le preguntamos directamente, ¿va a decirme usted si va a haber ley o no va a haber ley y tal? Y no contesta, se sale por los cerros de Úbeda, dice que nosotros somos muy malos y no queremos la ley, y que fíjense, los socialistas con cuerno, Zapatero la culpa de todo, tal. No es cierto, que no me harén más, que digan realmente si hay un texto refundido y no va a haber nada más que eso y se aprueba en 15 días, ni por el Parlamento pasa, o quieren realmente hacer esta ley, y entonces si quieren hacer la ley, que se decidan y que entonces abran un proceso legislativo con los plazos, con los tiempos y con las características que tiene una nueva ley, de paso por el Parlamento, etcétera, en fin, lo que es una ley con enmiendas, pero esto no es así, y tal y como a día de hoy está preparado, todo apunta, no lo he dicho yo sola, esto lo hemos debatido, Convergencia y Unión lo tiene igual de claro que nosotros, y la Izquierda Plural igual de claro que nosotros, el PNV igual de claro que nosotros, o sea, no es una cosa que nos estemos que esté diciendo yo como Partido Socialista, los portavoces en el ámbito de la discapacidad sobre esta cuestión, que no son del Partido Popular, yo puedo hablar de estos con los que he hablado, PNV, CIU, Izquierda Plural y nosotros hemos hablado realmente de que el temor y la realidad es esta, lo que va a pasar es esto, a no ser que haya un cambio hoy o mañana. Quiero dejarlo claro, porque después en la intervención de Paco habló mucho de los centros especiales de empleo tal, y está muy bien y muchas cosas claro que las comparto con él, pero hablaba de artículos de la ley y tal. Bueno, yo hoy 25 de octubre les digo que lo que está previsto es lo que les he dicho, lo que les he explicado. Mañana igual es distinto, por eso no quiero ser tajante. Mañana igual es distinto, pero hoy por hoy, y tal y como está previsto, la Ley General de Discapacidad no será más que una ley refundida en la que no habrá posibilidad de introducir absolutamente nada nuevo, porque si no, eso llevaría a volver a empezar el proceso y algo mucho peor, que podría ser recurrida esa ley. Una ley que se tramita por un trámite no adecuado al que está previsto puede ser recurrida por cualquier grupo parlamentario o por cualquier organización como la suya en este caso. Esa es la realidad y lo que yo quería comentar por si había quedado alguna duda en el inicio de mi intervención. Eso hoy, el lunes no lo sé. Bueno, si puede ser, vamos a hacer la última intervención porque vamos pasados de media hora. Entiendo que estamos precisamente hablando del núcleo del problema, del núcleo de la cuestión de los centros especiales de empleo, lo que más nos preocupa, pero tenemos unas intervenciones
y un tempus para cada cosa. Por favor, si no hay más, la última intervención tuya. Bueno, y tú después, muy breve, ¿eh? Sí. Primero tú y después tú muy breve, y por favor, ya si puede ser nada más. Muy bien, pues buenos días. Yo soy César López, copropietario de un centro especial de empleo y se llama Labor Plus, y trabajador del centro especial de empleo también. Yo voy a hacer 3 apuntes muy rápidos. Lo primero, voy a entender, y me refiero un poco a tu última intervención, Laura, voy a entender que lo que nos dijo ayer el señor Ruiz es un grupo de trabajo, estará trabajando y ya se verá cómo se articula esto, cuando se articula y cómo se articule. Supongo que será una cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí parece que es cierto que hay un grupo de trabajo donde se cuestionan o se profundiza en la redistribución de estas cosas, ¿no? Entonces, si no es en esta ley de discapacidad, supongo que será en otra, en el futuro o cuando sea, ¿no? Entonces, bueno, simplemente voy a entenderlo así para irme de este congreso sabiendo que algo hay ahí, pero no va a ser esta ley de discapacidad, como tú dices. Por otro lado, diría o pediría que sí es necesaria una aportación. Yo creo que es necesaria esa ley o una nueva ley general de discapacidad que no sea una refundición. Y yo solo voy a mencionar un ejemplo, que es el de los enclaves laborales. Nosotros trabajamos mucho con enclaves laborales, creemos en los enclaves laborales como una figura de transición a la empresa ordinaria. Creemos que no se hacen más porque se desconoce la figura y sobre todo porque es una gincana hacer un enclave laboral. Es decir, todo lo que te piden es prácticamente imposible cumplirlo. Entonces te vuelves ahí un poco, haces lo que puedes, pero al final es una figura que podría ser útil. Pongo esto como ejemplo, pero es que hay muchas más cosas que yo creo que se te podrían tocar en el entorno de la ley de discapacidad. Entonces yo animo a vosotros, que sois los que tenéis la posición de hacerlo, en hacer una reflexión profunda e intentar aportar todo lo que se pueda para mejorarlo. Y luego una última, ya no quería hacer alusión al debate constante de social, no social. Yo, ayer lo hablábamos con algún centro especial de empleo más, nosotros tenemos un debate interno constante sobre esto. Yo os diría que yo creo que hay cosas buenas en todas partes y hay centros especiales buenos en la parte social y en la parte no social, y hay prácticas empresariales muy buenas en la parte empresarial, porque nacemos un poco de esa manera, que deberían de aplicar los centros sociales y así tirar menos del Estado y tirar más del mercado, ¿no? Y lo contrario, hay centros especiales de empleo que somos empresariales que probablemente deberíamos de tirar o reforzar la parte asistencial, y que os aseguro que en muchos casos no lo hacemos porque no sabemos, porque no tenemos esa orientación, o nos ha faltado alguien o nos falta alguien que nos esté empujando por ahí, ¿no? Yo creo que es un conjunto de cosas y que merece la pena escuchar a la gente que estamos un poco todos los días ahí fajándonos en los centros especiales de empleo, un poco en la línea de lo que decía el compañero anterior sobre los temas de las personas con discapacidad, que al final tienen que ser el objeto de todo esto que estamos haciendo aquí, con beneficios mayores o menores, reinvertidos más o menos, pero al final son el protagonismo. Nada más. Vale, gracias. Pasaremos a la otra pregunta. Gregorio, que es el presidente de los Centros Especiales de Empleo de Castilla y León, y ya después ya cerramos la intervención. Sí que te quiero decir que esto que dice el compañero de los enclaves laborales, yo una vez en la Generalitat de Cataluña, en el Departamento de Trabajo, pregunté cómo interpretaban ellos los enclaves laborales y cómo lo teníamos que hacer. Nadie fue capaz en el Departamento de Trabajo de contestarme cómo se tenía que hacer un enclave laboral. Gregorio, por favor. Muy breve. En Castilla y León se ha tenido la primera ley para la igualdad en la discapacidad. Nosotros nacimos como agrupación profesional en septiembre del año pasado, como consecuencia de las dificultades que había, y al acto constituyente invitamos a CERMI y se presentaron. Cuando se discute la ley para la discapacidad, en la que curiosamente están de acuerdo todos los partidos políticos, vamos al momento estrella de su nacimiento y nos encontramos con que CERMI hace una alegación, la única que se admite. ¿Y en qué consiste la alegación de CERMI? Muy sencillo. En esta ley se crea el Consejo para la Discapacidad, en la que tendrán participación, además de la Administración, todas las entidades que tengan influencia o participación en el tema de la discapacidad. Y la alegación que hace CERMI para excluirnos es siempre y cuando previamente estén declaradas de utilidad pública, con lo que automáticamente nos han excluido del Consejo. Es la única alegación que hizo el CERMI a la ley. No lo sé. Vale, muchas gracias. Tenéis la palabra y si no tenéis nada... No, vamos a... Si tú quieres decir algo... No, yo quería rematar dos cosas. Vamos,
Estaba comentándoles que justo cuando estaba oyéndote, estaba pensando, digo, vamos a buscar el cauce, vamos a ser posibilistas. Yo creo, argumentan para excluir que solamente los que sean de utilidad pública, o sea, para que tengan derecho a tomar café de los que están aquí, solamente los que vayan a bordo de una silla de ruedas. Os habéis quedado sin café todos. Vamos a hacer algo que sea... ¿Por qué utilizarlo de utilidad pública? ¿No había subterfugio para poder buscar la fórmula de ser de utilidad pública? Yo busco siempre lo difícil, porque es que lo fácil me lo sé. Lo fácil me lo sé. Ya sé que según el marco no puede ser, ya lo sé, pero es igual que os he dicho antes, estoy de acuerdo en algo que escapa de la política. Yo creo que daríais un gran paso si buscaseis la fórmula. Hay que agudizar el ingenio, hay que darle vueltas, hay que ser muy imaginativo, hay que ceder en muchas cosas, pero buscaseis la forma de poder buscar ese encuentro. Lo he dicho. Pero hombre, que eso es muy difícil, que eso es imposible. Bueno, pues ya lo sé, es que sé que es difícil y casi que imposible, pero yo he visto cosas más raras en esta vida, por lo tanto creo que eso potenciaría mucho, pero como esto escapa de vuestra voluntad porque lo tenéis y de vuestra posibilidad actual, yo lo único que os sugiero que pongáis más énfasis, que le deis más vueltas y echéis más imaginación a la cosa. Yo estoy de acuerdo con ya lo sé, sí lo sé, que a lo mejor hasta os la bofetean cuando vais, lo sé, pero ¿qué quieres que te diga? Pues mira, devuélvesela y así a ver si hacemos más guerra, y cuando vengáis a nosotros diremos, hombre, poneros de acuerdo con los de FEACEM, y cuando vengan los de FEACEM, hombre, poneros de acuerdo con los de CONACE, y nosotros nos quedamos en medio, ¿sabes? Pero eso me parecería a mí innoble, si lo hiciésemos cualquiera de nosotros, que nos vendría muy bien, que a nosotros nos vendría muy bien. No, hombre, si yo te ayudaría, a ti con CONACE, hombre, te ayudaría, pero es que los de FEACEM luego se me van a... Hombre, FEACEM, si yo por vosotros estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero es que claro, los de CONACE, a nosotros nos viene fenomenal, es un argumento, pero ¿entiendes por qué te digo eso? Te dices, hombre, estás pretendiendo lo imposible. Insisto, lo difícil lo hacemos enseguida, lo imposible tardamos un ratito. Es una sugerencia, tú dirás, hombre, que vaya a sentarse aquí en el púlpito y darnos la charla cuando él no juega. Yo he jugado algunas cosas, por eso he puesto un ejemplo, he jugado algunas cosas, muchas he perdido y alguna otra he ganado. Pero digo, porque es una pretensión que deberíamos hacer. Yo creo que sería muy útil, y a nosotros nos desarmaría, Le he dicho, os he contado el ejemplo, o sea, estoy yendo contra nuestro propio tejado. He dicho que cuando viene el CERMI ya no podemos decirle, no le podemos ir con tonterías. El CERMI como representante del movimiento asociativo, no digo laboral. Bueno, en cualquier caso, yo estaba cogiendo de aquí algunas ideas. Supongo que coincido y además reconozco, por ejemplo, ha dicho una cosa Laura, en la que tengo que entonar el mea culpa, reconocer que no llevamos a 2 años, pero casi 2 años, en los que, aunque aplazamos en medio año más, no hemos llevado a efecto, bueno, no ha llevado mi gobierno, el gobierno del Partido Popular no ha llevado a efecto todavía la ley, la refundición de estas 3 leyes, no la ha llevado a efecto. Es cierto que estamos incumpliendo plazos, aceptado. Como verás, te estoy aceptando muchas cosas, muchos defectos. No, oye, no, quiero sobre todo que se vea que aquí no vamos de fundamentalistas nadie, ¿no? Pero que insisto, estás transmitiendo una imagen tan hermética, y nos van a imponer por narices una ley que además parece que es que las 3 leyes que estamos tratando de refundir tienen una utilidad bárbara. Yo creo que son buenísimas, pero ¿qué tiene que ver eso? Ya, no, si no digo que no estoy diciendo, pero es que puede dar la impresión de decir, hombre, no vamos a hacer nada que merezca la pena. No, vamos a hacer algo que merece la pena. Y la participación y la colaboración está abierta. De hecho, ya hay 3 borradores, ya lo has dicho tú, que ha habido 3 borradores en los que ha habido una participación. Y yo de aquí hoy me llevo cosas que yo voy a tratar de transmitir. Lo que sí quiero deciros, y con esto acabo yo, bueno, si quieres acabar tú primero, pero vamos, yo quería acabar con 2 cosas. Una, que no me gusta ser demagógico y decir, dejarlo de mi mano, no os preocupéis, y me gano un año hasta el año que viene que me volverá a invitar al ver. No lo dejéis de mi mano, porque yo no os prometo nada, en absoluto, nada. Dejarlo de mi mano, que voy a intentar hacer una cosa. Primero, lo que ya Albert sabe, y bueno, yo creo que Albert tiene la puerta abierta ahí en el Congreso, entra con más facilidad que yo, porque ya nos vemos directamente en la cafetería, ya viene de mi despacho, ya me espera en la cafetería o le espero en la cafetería. Quiero decir que la disposición es absoluta, las ganas y la vocación de hacer es absoluta.
No digo yo que lo que yo diga mi grupo político, aunque hay que diferenciar legislativo y ejecutivo, pues todo el mundo sabemos que mi grupo político es el que está en los dos ámbitos al frente, con lo cual puedo tener una cierta capacidad de influencia. Que voy a tratar de que lo que he dicho es no diferenciar en exceso al menos, o sea, que no he dicho no diferenciar, punto, he dicho en exceso al menos, para que vean que soy prudente en el sentido de decir, me imagino que al final se decantará un poquito hacia ese lado, me imagino, no sé por qué, pero por lo menos que me quede como estoy, virgencita, que es algo que estáis deseando, pidiendo y razonablemente merecéis, ¿no? Segundo, que estas reflexiones sirven para poner sacar a la luz una serie de problemas que tenéis, que yo creo que son razonables. No queráis ser más listos que la administración, la que sea. Hemos decidido, a ver si le podemos sacar un poquito más. No queráis ser más listos porque la administración se lo piensa muy mucho y trata de ser más listo que vosotros. Tampoco la administración debe ser. Pero que insisto que conmigo contáis, que yo voy a hacer lo posible. Porque además es que desde esa otra condición que he dicho al principio de mi exposición, me la creo, de que tiene función, que el objetivo es empleo, no quién gana y dónde se va lo que se gana. No es lo que yo veo fundamental. El empleo para mí es lo fundamental en esta reunión, el empleo de personas con discapacidad, y en eso ahí están todos involucrados. Y como he dicho al principio, que os lo leía a vosotros, un empleo de un centro especial de empleo de ámbito social no tiene por qué ser mejor que uno que sea de ámbito empresarial, no tiene por qué ser mejor. Por lo tanto, como yo creo que los dos, para mí los dos son empleo, voy a apoyarlo en la medida de mis fuerzas, todo lo que pueda, para que sean iguales y no haya discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, Tiene por seguro que os vamos a llamar, que os vendremos a ver y vamos a buscar estrategias para podernos salir como podamos con vuestra ayuda y nuestro empeño y trabajo de este tema. Muchísimas gracias. Gracias y perdonar,